Estamos haciendo un esfuerzo que vale la pena y en rigor terminó siendo menos duro de lo que estábamos imaginando, porque hoy tanto los salarios como las jubilaciones están por encima de los niveles que había en noviembre del año pasado, y además en dólares, por ejemplo, las jubilaciones se han duplicado. El nivel de desigualdad tocó máximos en 16 años como consecuencia del aumento del desempleo y el impacto de la inflación. ¿Quiénes pagan el ajuste económico? Los que más pagaron la motosierra, como suele decir el gobierno, el recorte fiscal, son los jubilados en primer lugar. En segundo lugar, los empleados del sector público. 37% de los argentinos ganan menos de 300.000 pesos. Y hay un 16 más que gana menos de 500.000 pesos. Un 53% de gente muy pobre. Y yo creo que eso tiene que ver básicamente con la convicción que hemos mostrado desde el primer día en algo que, digamos, la gente lo tomó muy rápido, que es la idea esta de no hay plata. La fuerte recesión económica ha traído consigo pérdida de empleo y aumento de la pobreza y la desigualdad. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que mide indicadores socioeconómicos, la pobreza subió 11 puntos desde finales de 2023, cuando asumió Milei, un salto sin precedentes en 2 décadas. Hay gente que no puede pagar la luz y están cortándole la luz a la gente cada vez más. Vuelve a haber mucha gente colgada. Hay gente que no puede pagar el gas. Y hay gente que no le alcanza la plata para pagar el transporte para ir a trabajar. CAME, la Cámara de la Mediana Empresa, fíjate que en julio, dato de julio, caída del consumo 15,7 interanual. Y si medís julio contra junio, 1,6% para abajo. Es decir, los datos del consumo siguen dando mal. O sea, si vos tenés un aleteo de una mosca que a nosotros nos genera una tormenta, es básicamente porque nosotros estamos en una situación muy endeble, ¿no? La falta de dólares, el valor del dólar que estamos mirando permanentemente tiene que ver con esa debilidad estructural que tiene la Argentina y que históricamente cuando vos tenés crisis financieras nos pega de lleno, porque básicamente lo que hace el capital, la guita en el mundo, la gente que tiene plata, la saca de lugares de riesgo y la pone en lugares lo más seguro posible. Menos mal que teníamos el cepo y no nos pasó por encima, como pasó en distintas zonas del mundo, donde hoy ya se revirtió el problema de la burbuja que se pinchó allí en Japón. Él ayer retuitea a Argen Liberal. Si no fuera porque el gobierno mantuvo el cepo prudencialmente, hoy estaríamos en el inframundo. ¿Ahora es bueno el cepo? Claro. Lo loco es que al ratito él retuitea esto. Quieren instalar que Argentina resistió el lunes negro de los mercados gracias al cepo K. Claro, el que lo acaba de tratar de instalar es el mismo presidente. Fíjate que es completamente contradictorio. El presidente dice que es el cepo y el presidente dice que no es el cepo. Digo, hay gente que habla de que ya se fueron $1.000 millones. Mira, nosotros teníamos detectado que 3 salidas de oro, 3 días en los que salió el oro, 4 con el de ayer, digamos, pero por los cargamentos que suelen salir, o sea, los que han salido, lo que uno presume, la cifra debe estar en los $1.000 millones o quizás un poco más, ¿no? La relación entre el presidente Milei y el expresidente Macri es tan buena como yo la conté siempre. Fue buena antes de que el presidente asuma, fue buena en el momento de la asunción y es buena hoy. Y lo seguirá siendo, porque de hecho el lunes pasado tuvieron 4 horas reunidos en calidad de amigos y no en calidad de políticos. Así que la relación con Macri sigue siendo excelente. La guerra, si se puede decir, entre el entorno de Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri. Cuando fue el pacto de Acasuso, ese que convocó Mauricio Macri en su casa, donde estuvo también Patricia Bullrich y el sector vinculado a Javier Milei, Mauricio Macri estaba dispuesto en ese caso a casarse sin antes conocerse. Por eso que en ese momento
Mauricio Macri se quedó con las ganas y ahora está reclamando, pero no se quiere fusionar directamente. Digamos, van 8 meses de gobierno, digamos. Vos me decís que es un informe que viene de gente del macrismo, eso es lo que me está sugiriendo. Informe firmado por la diputada María Eugenia Vidal, tiene una introducción también firmada por el expresidente Mauricio Macri. El informe no lo leímos, la verdad es que estamos sumamente ocupados efectivamente en la gestión como para leer ese tipo de informes. De todas maneras, te agradezco que lo hayas traído a colación, pero bueno, es... La posición frente al gobierno nacional de Milei. Quienes se consideraban adherentes, que bueno, arrancó esta medición en el 50%, en junio era del 45% y ahora en julio ves que es del 41% quien se considera adherente al gobierno de Javier Milei. O sea, tenés hoy 41% de adherentes al gobierno de Milei, 48 en contra. Y 48 en contra, que me parece significativo. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Cristian Siminelli, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Carla Pelliza. Vamos hasta las 21 acá en El Destape y tenemos, por supuesto, muchísima información que estaba un poco resumida en esa grandísima apertura que hace nuestra producción. Ahí viste datos de la actividad económica, viste cómo el gobierno sigue sacando el oro, no sabemos hacia dónde, viste cómo el vocero desconoce el nuevo informe de la Fundación Pensar que tiene la firma de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri. Lo vamos a estar hablando hoy con Diego Genú, pero para empezar vamos a hacer un repasito federal de las noticias de cómo va impactando la caída de la actividad económica, la caída del consumo, la recesión causal del gobierno de Javier Milei y las desregulaciones que está aplicando el gobierno y los efectos que esto va teniendo en la economía. Por ejemplo, Corrientes. Nos vamos al litoral. La desregulación del fideicomiso y de la ley ovina. El litoral titula, derogaron la ley ovina y en Corrientes al menos 1.030 productores se financiaban con ella. Sigue el litoral. Orlando Venta, expresidente de la Rural de Curuzú Cuatiá, secretario de Coprolán y productor ovino, dialogó con Hoja de Ruta y destacó las complicaciones que traerá a la producción de ovejas en Corrientes. El gobierno nacional eliminó el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina, que tenía como objetivo potenciar al sector, por supuesto. En Corrientes los productores señalan que tendrá consecuencias devastadoras y que la medida se tomó sin tener en cuenta la realidad de la provincia. Y este parece ser el denominador común de las medidas que está tomando el gobierno, que es, en cierta manera, regular. O sea, está regulando la desregulación. ¿Para beneficiar a quién? Bueno, evidentemente a los productores ovino no. Y así como esta, hay un montón de decisiones del gobierno que ya empiezan a impactar. Sí, y eso es lo llamativo. Son decisiones completamente abiertas, no hay lugar a interpretación que toma el gobierno nacional. Y acá lo que vos comentabas recién, Cris, es sin tener en cuenta las realidades que afecta ese tipo de decisión, ¿no? Por un capricho, por el déficit cero, por el superávit fiscal, se toman un montón de medidas que traen consecuencias realmente muy graves. Solo en Corrientes, más de 1.000 productores, es un montón. Este era un fideicomiso que tiene 20 años, por lo tanto es un golpe durísimo como el que está sufriendo el consumo en la República Argentina. Vamos a ver otro titular de las últimas horas, en este caso de la provincia de Santa Fe, la falta de ventas, uno de los principales obstáculos que enfrenta el comercio santafesino. Un informe del centro comercial de esa provincia reveló que más del 45% de los comerciantes locales apuntó a la falta de ventas como principal dificultad, seguido de costos de producción y logística. No estoy viendo los salarios, ¿no? Viste que siempre se dice, no, es el salario, la mayor dificultad para los empresarios. Bueno, no, evidentemente el 45% solo en Santa Fe está diciendo que el mayor problema que hoy tiene que enfrentar es que la gente no tiene plata para comprar. Absolutamente. Entonces, ¿a quién le vendés? Bueno, el presidente Milei, ¿te acordás cuando le preguntaron por una reforma laboral que finalmente después terminó imponiendo? Pero le dijo, mirá, no hace falta porque los salarios hoy son de miseria. Los salarios son de miseria. Bueno, acá está la recesión, está haciendo que estos comercios tengan dificultades. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, van a cerrar.
¿Y qué va a generar eso? Despidos. ¿Y qué van a generar esos despidos? Menos capacidad de compra, eso genera menos consumo, eso genera menos recaudación, eso genera más ajuste. Y ese círculo vicioso de la recesión, bueno, se sale con decisión política de eso. El gobierno tiene un marco teórico del cual evidentemente solo se corre, por ejemplo, para intervenir en el dólar y que la suba del dólar no se le vaya a la inflación, porque lo único que quiere es mostrar un dato de baja de inflación, pero después tiene todas estas consecuencias. Mirá, el Diario del Sur se hace eco de los cierres de empresas. Dice, Diario del Sur, preocupación en el sector de las pymes, ¿no? Por la crisis económica, unas 12.000 empresas bajarán la persiana. 12.000 empresas bajarán la persiana. Desde Industriales Pymes Argentinos informaron que este año se perdieron 92.000 puestos de trabajo en lo que va del año, de los cuales 40.000 correspondieron al sector pyme. Sector pyme que es uno de los que es el que más trabajo da en la República Argentina. De las empresas, la gran mayoría son pymes, las grandes empresas son muy pocas. Bueno, de ese sector ya se perdieron 40.000. Los despidos, evidentemente, van a seguir sucediéndose por este círculo vicioso en el que nos metió el gobierno. Sí, realmente muy preocupante lo que está sucediendo y las consecuencias que trae todo este modelo son terribles. El cierre de las empresas es terrible y esto que van a ver que está sucediendo en Córdoba, la verdad es que esto apela a la humanidad de cada uno de los seres humanos, porque cuando ya lees que solamente en esa provincia en 3 de cada 10 familias una persona sintió hambre, si no te genera nada, bueno, ya ahí hay una especie de problema, ¿no? En 3 de cada 10 familias una persona sintió hambre en la provincia de Córdoba. En lo que va de este año, la inflación acumulada es del 95,8%, la interanual de casi el 310%, y lo que cuentan realmente es desgarrador. Mira este dato del Centro de Almaceneros. Casi el 60% de los hogares no pudo acceder durante julio de este año, o sea, el mes pasado, a la canasta básica alimentaria en su totalidad. Quienes sí pudieron acceder de manera total a la canasta básica, solo el 25% lo pudo hacer con plata propia, mientras que casi el 75% tuvo que ser asistido con algún tipo de ayuda estatal, sea la asignación universal, la tarjeta alimentar, para poder acceder a la canasta básica alimentaria. Y 9 de cada 10 hogares cordobeses tuvieron que financiar alimentos durante el mes pasado, fiado, con tarjetas de crédito o con dinero prestado. La verdad es que esto es tremendo y esto es lo que probablemente a Javier Milei y a la Libertad Avanza, de no modificarse esta situación, empieza a jugarle muy en contra. Nosotros venimos diciendo que por el momento la imagen de Javier Milei se mantiene porque la marca se la están llevando otras figuras o eventos críticos, pero esto en algún momento a Javier Milei le va a golpear, porque cada vez son más las personas que no alcanzan. Estamos hablando de una canasta básica alimentaria, ni siquiera estamos hablando de la total, que incluye, por ejemplo, vestimenta, ¿sí? Acá estamos hablando de cubrir las calorías básicas para sobrevivir. El otro día lo escuchaba, ya que hablabas de la imagen de Javier Milei, lo escuchaba a Giacobbe, que ustedes saben que es un consultor que trabajaba con Patricia Bullrich, es el que más dibujó las encuestas para hablar de la imagen de Javier Milei, la tiraba siempre por arriba del 55%. Bueno, ya salió a decir el otro día que es el segundo mes consecutivo de caída de la imagen de Javier Milei, y él, el propio Giacobbe, lo tenía en 48 puntos, con un 10% de imagen no muy buena, y el resto de imagen negativa, era más la imagen negativa. Evidentemente está subiendo, para que lo diga Giacobbe, evidentemente está subiendo. ¿Por qué? Porque la gente no puede comprar comida. Sí, después lo vamos a ver más adelante con Diego Genud, que como todos los martes y jueves viene, pero salió un documento, un nuevo documento de la Fundación Pensar. Sí. Esta vez sí, ya con el aval explícito de Mauricio Macri, que escribió una suerte de comentario editorial en este informe de la fundación que está presidida por María Eugenia Vidal, que tiene apartados muy críticos y que hacen referencia puntualmente a esto, ¿no? Que la pobreza está en aumento, que el desempleo está en aumento, que los salarios no recuperan, que la brecha cambiaria sigue siendo alta, que la inflación frenó un poco el tema del descenso que venía mostrando en los últimos meses, pero ¿cómo pero? Todavía hay un 40% de sentimiento de esperanza que sostiene a la gestión de Javier Milei. O sea, todavía lo que están viendo desde el macrismo, y por supuesto eso les da energía para sobrevivir, es que la gente está buscando algún tipo de cambio, sí, algún tipo de transformación. Y eso es lo que de momento todavía sigue sosteniendo al presidente de la Nación
como está ahora, pese a todos estos datos que mostramos. Me acordé mientras hablabas cuando vino Gustavo Córdoba, de Subán Córdoba, que dijo que había un gap, un espacio entre lo que va sucediendo y cómo la gente lo percibe. Ojo que cuando la imagen de Javier Milei empieza a caer, que ya lo estamos viendo, después eso tal vez no tiene, es como la recesión, no tiene piso, porque va a ser exponencial. Evidentemente, esa diferencia de tiempo entre las medidas y cómo la gente lo percibe, bueno, en algún momento se empata y empiezan más personas a darse cuenta que lo que estamos viendo, el hecho de que te tengas que endeudar para comprar comida en una provincia que no es de las provincias pobres. Acabamos de hablar de Córdoba. Sí. Córdoba es una de las provincias más ricas del país. Bueno, la gente se está endeudando para comprar comida. Eso, evidentemente, tiene que afectar a la imagen de Milei. Pero recién vamos a ver el último dato, porque recién hablábamos de Córdoba, una de las ciudades más ricas, de las provincias más ricas. Mirá lo que pasa en Tucumán. No llego a las 4 comidas. El crudo relato de un jubilado tucumano. Habló con la FM tucumana y dice: para mantenerse como un jubilado hay que comer como un pajarito, despojarse de la ambición que uno tenía hace 20 años. No hago las 4 comidas y mi dieta es de las más livianas. Dice esta persona que claramente, por lo que estamos viendo, por los datos que compartimos en estos 9 meses de gobierno, el ajuste se hizo en los jubilados. La mayor parte del ajuste recayó sobre los jubilados. Entonces, este testimonio de un jubilado en Tucumán se puede generalizar al resto de los jubilados porque claramente es ahí donde decidieron ajustar. Bueno, después te vende que tiene superávit. Sí, ¿a qué costo? A que el costo que la gente no está comiendo y los que comen lo hacen endeudándose. Sí, de hecho, me hiciste acordar, después seguramente lo vamos a repasar, pero en el documento de la Fundación Pensar dicen, es verdad, hay superávit fiscal. Okay. ¿Quién lo financia? ¿Quién lo financia? Jubilados en mayor medida. La Fundación Pensar con de María Macri. Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Exactamente. Se pregunta quién financia el superávit. Y la respuesta te sorprenderá. ¿Y cuál es la respuesta? Spoiler. No es la casta, ¿eh? ¿Cómo que no es la casta? No. Están jubilados en primer lugar. Pero ellos habían dicho que la casta. Jubilados en primer lugar. Sí, en segundo. En segundo lugar están las inversiones. Bien, ¿sí? pero Obra ellos no pública querían... y todo eso. Sí, no querían generar actividad. Bueno, parece que no. En tercer lugar, los subsidios. Ajá. Eso, y no lo está diciendo Julia Estrada, Flor Gutiérrez, no lo está diciendo el CEPA aquí en Argentina Política, lo dice Macri. ¿Sí? Le está diciendo, existe el superávit, pero lo están financiando, y esto lo agregó yo, comentario editorial, los sectores equivocados, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo también le dice, es cierto, hubo crecimiento de la economía, No, pero... ¿Cómo pero? Pero, ¿Cómo, pará, dice que si hubo sacamos el rebote del agro, la economía caía 5 puntos. Bueno, ¿ves demoledor? es durísimo, y a eso se va a tener que enfrentar Javier Milei en esta nueva etapa. Ahora, cuando nos metamos con este tema, vamos a contar un poco qué es lo que se está conversando por estas horas para una sesión importante que va a ser mañana en la Cámara de Diputados, en donde no se incluye el siguiente tema que vamos a ver a continuación, la cuestión del financiamiento educativo. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales ratificó que no va a comenzar el segundo cuatrimestre en la República Argentina. Con un comunicado ya confirmaron una medida de fuerza de 72 horas, ¿sí? Ahí vemos el documento, 12, 13 y 14 de agosto, por la enorme crisis salarial de trabajadoras y trabajadores de las universidades públicas. Van a ser jornadas, 3 jornadas de protesta con paros y actividades de visibilización, reitero, el 12, 13 y 14 de agosto. Y después esto va a seguir el 20 y el 21 de agosto, con más paro y movilización. El 23 de agosto se van a reunir docentes y no docentes para evaluar la continuidad de las medidas y obviamente convocan a todos a sumarse a estas jornadas de protesta finalmente. Y esto, atención, porque incluso desde el PRO, que ustedes saben que no se caracterizan por facilitar la existencia de las universidades públicas. ¿Qué es esto? Universidades por todos lados, diría Mauricio Macri. Dicen, es un problema enorme que te explote el conflicto de las universidades, pues no sabes dónde puede terminar. Y el conflicto de las universidades ya explotó. Y bueno, ya tuvimos explotó. la marcha más grande, fue por las universidades. Se plegó gente, más de 1 millón de personas movilizadas en defensa de la educación pública. Después hicieron ahí unos arreglos para intentar dilatar esto, que evidentemente no hicieron nada, porque ellos
aumentaron los gastos de funcionamiento. Claro, que son el 15% del presupuesto. Claro, máximo. Eso es para pagar las cuentas, para pagar insumos, etcétera, pero no para los sueldos. Y los docentes universitarios perdieron casi el 50% del salario. Sí. Bueno, entonces claramente no resolvieron el tema de las universidades, por más que Adorni en una conferencia de prensa diga eso ya está resuelto. No resolvieron nada y no va a empezar el segundo cuatrimestre. 72 horas de medida de fuerza, aparte, es un montón. Es un montón y esto debería estar en las primeras planas porque me imagino que impacta también al electorado de Javier Milei. Es un escándalo que no inicie el segundo cuatrimestre en la República Argentina porque los docentes y no docentes no pueden tener un ingreso razonable que permita una vida digna y todavía no hay ningún tipo de respuestas sobre el tema de las universidades, porque así como no hay respuestas sobre los jubilados, que el gobierno nacional dice, si yo le doy un aumento a los jubilados se me jode la cosita del superávit fiscal, y bueno, tampoco lo va a haber para las universidades, porque no lo dice Macri que hizo un top 3 nada más de quienes financian el superávit de Javier Milei, pero las universidades están ahí. El no giro de fondos para las universidades está dentro de del gran universo que financia el superávit de Javier Milei que eventualmente se va a terminar. Como ven, el país está realmente en una situación muy delicada. Uno se pregunta cuánto más se puede sostener así el gobierno cuando todos los días venimos acá y les contamos datos como estos, pero todos los días desde hace meses. No hay una buena. Bueno, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más el gobierno puede seguir con su receta que evidentemente lo único que va a hacer es profundizar la recesión? Realmente no lo puedo entender, y recién Carla decías que es un escándalo, sí. Y hoy hubo otro escándalo, porque evidentemente para abocarse a la batalla cultural que pretenden dar, el gobierno sí tiene un plan, el gobierno tiene una estrategia, el gobierno tiene la decisión política de ir o que los genocidas se vayan en prisión domiciliaria o indultarlos o liberarlos, no se sabe, pero hoy se conoció una foto de una gran investigación de Ibi Cángaro y de Mauro Federico publicada en Data Clave de los diputados y las diputadas de La Libertad Avanza visitando a los genocidas en el penal de Ezeiza. Esto tendría que ser, pero un escándalo nacional en plena democracia. Ahí la vemos liderando, vestida de naranja, a la diputada Lourdes Arrieta, que dijo, nos llevaron engañados ahí, mirá cómo está, sí. Al frente, en el medio, adelante de un crucifijo con todos los diputados de su partido. ¿Y este que está acá? Y allá, en el fondo, a la izquierda. ¿Quién es? ¿Es Astiz o mi memoria o mi vista me falla? Alfredo Astiz. Es Astiz. Alfredo Astiz. Finalmente era cierto, se reunieron. La verdad es que no tiene Lourdes Arrieta, que está encabezando esta comitiva de diputados de La Libertad Avanza. 13 personas fueron a visitar a los genocidas. No se la ve con cara de vine engañada a visitar a los genocidas. Pareciera estar muy cómoda, muy contenta con esta participación y ser tal vez una de las cabezas más sobresalientes de esta visita, de este cárcel tour que hicieron los diputados libertarios, porque yo la verdad la veo muy cómoda. Estamos hablando de personas que están condenadas, en el caso de Astiz, doble condena perpetua, ratificación de la perpetua, que torturaron gente, que secuestraron, que mataron, que confesaron también la existencia de los vuelos de la muerte. ¿Realmente? Robaron bebés, hasta hoy hay más de 300 personas que no conocen su identidad porque estos tipos, estos genocidas, le robaron los bebés a las personas que después desaparecían y se lo daban a otra gente, y estos diputados y diputadas de La Libertad Avanza van y lo visitan, y se dice que ellos mismos de puño y letra le hicieron un proyecto de ley para que saquen la prisión domiciliaria, porque se quieren ir de la cárcel, que el único lugar para un genocida es la cárcel común, como Videla, que se murió en el baño de la cárcel. Bueno, estos tipos les tiene que pasar lo mismo porque son genocidas. Si hay que explicar, ayer me acuerdo del testimonio de Vicky Montenegro, si hay que volver a contar las cosas que hicieron estos tipos, bueno, evidentemente estamos muy mal. Ahora, si hay un acompañamiento de uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo, que encima es la representación de la ciudadanía en uno de los poderes del Estado, bueno, ya es una locura. Tiene que tener una sanción. A un diputado, al diputeta lo echaron en instantes. No duró nada en la Cámara de Diputados.
Sí, bueno, ahí hay estos tipos? algunas cosas que manifestar, creo que lo habíamos conversado acá con Germán Martínez. Esa fue una iniciativa del propio Sergio Massa, que fue presidente de la Cámara de Diputados, Sí. que cuando vio este episodio durante una sesión, durante una reunión por Zoom, que recién De las estaban primeras, aprendiendo a utilizar, por lo tanto no sabían bien todavía cuándo estaban al aire y cuándo no. El Zoom no era una plataforma muy extendida antes de la pandemia, por supuesto, pero el presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces, Sergio Massa, tuvo la decisión política y también la decisión de dar un ejemplo al resto de las fuerzas de someter a análisis, escrutinio y a un castigo a este diputado. Bueno, esa acción no está existiendo hoy con Martín Menem, que es la principal diferencia, porque estos diputados de La Libertad Avanza siguen tranquilos en sus cargos después de que nosotros hace semanas conocemos de esta visita y hoy con la foto, bueno, la verdad es que no hay lugar a la imaginación, la reunión existió con buenos términos, nadie fue engañado, evidentemente fueron a hablar con ellos porque se sacaron una foto, estuvieron todos ordenados en un espacio especial destinado justamente para esa foto, o sea, claramente no hay lugar a discusión sobre esta reunión. ¿Pero por qué siguen ahí? Bueno, porque Martín Menem no tiene la decisión política de sancionarlos. Y ahora acaba de terminar hace un ratito una reunión entre Martín Menem y enviados tanto de Hacemos Coalición Federal como del PRO y como de la Unión Cívica Radical para ver qué es lo que van a hacer mañana en la sesión que fue pedida por La Libertad Avanza para tratar un montón de temas, entre ellos el registro de armas, ¿sí? Si alguien tenía un arma que no estaba registrada, bueno, mañana se va a avanzar con el debate de una ley para que, bueno, ponga los papeles en blanco y esté todo bastante claro. Pero la cuestión más caliente va a estar digamos, antes de ese debate con cuestiones de privilegio, Exacto. que es el momento en que los diputados y las diputadas pueden insertar temas que nada tienen que ver con el debate que los convoca. Bueno, obviamente en esas cuestiones de privilegio, este tema va a salir ahora con la foto de forma mucho más contundente, por supuesto. Unión por la Patria lo que quiere es que se cree una comisión de 5 miembros que investigue el accionar de estos diputados y diputadas y que establezca una posible sanción para que después sea votada por el resto de los diputados y, bueno, la máxima, por supuesto, es la expulsión. Bueno, todos tendrían que acompañar eso, Bueno, salvo La Libertad Avanza, ponerle que diga no quiero. Es lo que venimos viendo en el último tiempo, ¿no? Que yo digo, qué raro, cómo está el clima, que nadie dice, no, sí, nosotros todos unánimemente vamos a definir, salvo Unión por la Patria y los radicales, no hemos visto demasiado. Bueno, sí. En esta reunión todavía no está tan claro cuál va a ser el posicionamiento, pero en principio La Libertad Avanza y bloques aliados no acompañan, no digo en su totalidad, seguramente haya alguno que decida cortarse solo, pienso en los socialistas de Hacemos Coalición Federal, que los veo mucho más proclives a acompañar a Unión por la Patria que a este sector dialoguista, ¿no? Pero mayoritariamente o en gran proporción estos bloques dialoguistas lo que van a hacer junto con el gobierno es no acompañar la creación de una comisión disciplinadora, sino, por el contrario, repudiar lo sucedido, que es un poco lo que charlábamos ayer, una declaración de repudio, y pedir, mediante cuestión de privilegio, que este tema se gire a la Comisión de Asuntos Constitucionales, no a una comisión disciplinadora, sino a una comisión existente, permanente de asuntos constitucionales, para darle a los diputados libertarios la instancia de, de que puedan defenderse y hablar y contar en esa qué fueron a hacer. En esa comisión disciplinadora deberían poder, ¿no? Deberían poder también. Obviamente. No parece ser una cosa. Pero vos decís que, no sé, pienso en De Loredo, porque hablaste de los bloques dialoguistas. Bueno, esa gente, sí. De Loredo apoyaría que los diputados libertarios vayan a ver genocidas y estén viendo cómo generar un proyecto de ley que después posiblemente llorando vote, para que esta gente salga de la cárcel con condenas firmes por genocidio. Bueno, Miguel Ángel Pichetto va a hacer eso. Son tipos de la democracia. Veremos quiénes son los que hacen esta movida, quiénes son los que terminan votando. Uno entiende que mayoritariamente
lo que va a suceder en estos bloques dialoguistas es eso, lo cual complica, por supuesto, los votos necesarios para la conformación de esta comisión disciplinadora. Mañana veremos cuál es el resultado de todo esto, pero reitero, el repudio y que el tema vaya a asuntos constitucionales, una comisión que ya existe dentro de diputados para que, bueno, nada, expongan sobre el tema y todo quede en una declaración. Hoy más temprano estaba el rumor de que se iba a intentar postergar esta sesión que la propia Libertad Avanza pidió para que no se toque el tema justamente, pues todo el mundo sabe que la cuestión de la visita a los genocidas iba a estar ahí presente. Finalmente esto quedó descartado. Sí, además de este repudio, lo que va a haber es, por una ampliación del temario que se resolvió ayer, un posicionamiento de la Cámara respecto de las elecciones en Venezuela. ¿Que por qué pidieron esto? Bueno, para incomodar, punto 1, principalmente al peronismo, y punto 2, para generar un escándalo tal en medio del debate que también haga que se diluya el tema de la visita a los represores. Hay toda una estrategia pensada de parte de la derecha para que esto lentamente se vaya casi escurriendo, diría. Sí, que es una estrategia para imponer un relato, evidentemente, porque vos vas a ir a denunciar una dictadura en Venezuela mientras tus diputados van a ver a los dictadores de acá, genocidas, y sacarlos de la cárcel, porque también tienen el aval de Patricia Bullrich y de Cuño Libarona, que estuvieron diciendo, sí, hay proyectos, lo estamos viendo. Bueno, de a poco es claramente una política de Estado. O sea, es una política del gobierno, voy a decir. Porque el Estado, voy a caer en una frase hecha, somos todos nosotros. Y dudo mucho que sea una política de toda la sociedad argentina. Sí me parece que están intentando instalar lentamente un tema y que la derecha suele ser bastante paciente. Entonces, que lo que apuntan es que de a poco haya ciertas cosas que se vayan naturalizando para más adelante dar un pasito más lejos. Piensen ahora que hay un proyecto de ley con la palabra terroristas escrita y no genera el escándalo que debería generar. No solo eso, ayer el macartismo del que hizo gala Adorni en su conferencia de prensa diciendo que había periodistas comunistas y que Milei le decía comunistas a los que eran comunistas y a los que no, como él, no, y que por algo les diría comunistas, habla de es como si siguiéramos viviendo la Guerra Fría, es un delirio directamente, pero nadie evidentemente les pone un límite y hacen mal los diputados de los bloques dialoguistas en pensar que esto es algo menor o es algo del pasado. Esta gente sigue teniendo poder, esta gente de alguna manera sigue teniendo poder. Y por eso es que vemos lo que pasó en Córdoba, que la justicia tiene que investigar implacablemente, lo mismo que pasó con la militante de Hijos en Rosario hace meses y que no tuvimos noticias judiciales de eso. Bueno, en Córdoba, a la viuda de un ex subcomisario que militaba en el ERP y que avisaba, porque tenía información de adentro, a la gente que iban a secuestrar, bueno, la asesinaron, pero no fue hace 50 años, fue el sábado. Y a su hijo, la madre de una persona que milita en la agrupación Hijos. Ya van 2 militantes de Hijos. Entonces, no piensen que estos tipos son algo del pasado y que, bueno, están cumpliendo una condena en una cárcel y listo. No, evidentemente siguen teniendo poder en la actualidad, aunque sea residual. Que venga Irursun y que piense ahí en la doctrina del poder residual, porque evidentemente están pasando a la acción. Bueno, asesinaron a una mujer de 74 años, se metieron en su casa y la mataron. Le habían dejado amenazas durante años y se incrementaron con el cambio de gobierno. El 8 de diciembre le dejaron balas en la puerta y amenazas a su hijo diciendo que no vaya más a la Escuela de Policía de Córdoba, donde daba clase de Derechos Humanos, que los iban a matar. Bueno, entraron y mataron a la madre. Es impresionante, pero evidentemente, y que la justicia si no investigue y diga que no es así, pero evidentemente hay conexión, porque los mensajes son los mismos mensajes que daban estos tipos hace años. Bueno, ahora los están poniendo a la práctica en el amparo de este gobierno, que si los diputados van a ver genocidas, bueno, los otros tipos que tienen poder y que están relacionados con ellos, evidentemente van a pasar a la acción. ¿Cuántos casos más así hay que tener para que hagan algo? Bueno, el bloque de senadores de Unión por la Patria se pronunció sobre esto, sobre el asesinato de Susana Montoya en la provincia de Córdoba y pidió que se investigue. Interbloque de senadores y senadoras nacionales. A 41 años de recuperar la democracia seguimos diciendo nunca más. Y dicen los senadores y senadoras nacionales del Interbloque Unión por la Patria, reclamamos el esclarecimiento del asesinato de Susana Beatriz Montoya, madre de un militante de la agrupación Hijos de la provincia de Córdoba, y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares. Es fundamental, y esto es importante, porque evidentemente las otras fuerzas políticas no la ven, no la están viendo. Es fundamental que todas las fuerzas democráticas y la población
expresen su repudio ante tan lamentable hecho y reclamen en forma contundente su pronto esclarecimiento. Bueno, alguien, evidentemente Unión por la Patria solo no puede, si los demás se callan la boca y no le dan la gravedad que tiene el asunto, más cosas así van a seguir pasando, porque ellos evidentemente van a intentar correr el límite. La CGT se pronunció en el mismo sentido. Bueno, hay que empezar a despertarse, porque si no, ¿hasta cuántos casos más? ¿Cuántos casos más así? Ya hay muchas señales. El otro día estuvimos viendo las amenazas de los trolls a la gente que se posiciona en redes, les mandan a la casa, les mandan amenazas, publican sus datos, ahora van y asesinan a una mujer. Bueno, basta, basta. Sí, la verdad es que estamos en una situación muy compleja. Veremos qué es lo que sucede mañana en la Cámara de Diputados. Obviamente toda la información aquí en el Destape, pero también hoy hubo otro dato que nos dejó a todos muy consternados. Lo pueden ampliar en el destapeweb.com, que es una denuncia ya formal que hace Fabiola Yáñez, ex primera dama de la República Argentina, contra Alberto Fernández por violencia de género. La ex primera dama lo denunció ante el juez Julián Ercolini, que ordenó medidas de restricción y de protección urgentes, y Alberto Fernández salió a pronunciarse. Ahora vamos a ver el comunicado, pero antes vamos a hacer un breve repaso. Salió este fin de semana una nota de tapa en el diario Clarín por datos que tiene la justicia, que lo que hace es involucrar a Alberto Fernández en hechos de violencia de género contra Fabiola Yáñez. ¿Cómo se llega a esta información? Bueno, hay una causa que se está desarrollando, que lo tiene a Fernández como imputado, que la tiene el juez Julián Ercolini, que es por la contratación de seguros para distintos organismos públicos a través del Banco Nación. En esa investigación se secuestra el teléfono de la secretaria privada del expresidente de la Nación. Y cuando se secuestra el teléfono, por supuesto, se empieza a revisar el contenido para ver qué información podría llegar a ser pertinente para la causa. En esa investigación lo que encuentran son unos chats de la secretaria privada de Alberto Fernández con Fabiola Yáñez. En ese chat, por lo que consignó el diario Clarín, hay fotos de Yáñez con moretones, tanto en la cara como en su cuerpo, que habrían sido perpetrados por el expresidente de la Nación, Alberto Fernández. También encuentran audios, mensajes de voz, incluso se habla también de un video. En una primera instancia a ella le preguntan si quiere hacer la denuncia. Ella dice que no tenía intenciones de venir desde España, donde está en este momento, a la Argentina a radicar esa denuncia, pero hoy nos enteramos que durante la tarde, entre el mediodía y la tarde, se presentó de manera espontánea, mediante videoconferencia, ante el juez Julián Ercolini, que reitero, es el que tiene la causa de los seguros, por eso se presenta ante este magistrado para formular ya, sí, oficialmente esta denuncia. Después quedará a ver si pasa a la justicia ordinaria y no a la federal, dado que se trata de un caso de violencia de género, y no se descarta que la convoquen, por supuesto, nuevamente para una nueva audiencia que amplíe toda esta información. Hace instantes nada más salió el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, en redes sociales con un muy escueto comunicado. Lo que plantea Alberto Fernández es: enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. Bueno, evidentemente él tiene el derecho de decir eso, pero si hay algo que nos enseñó el feminismo es que la credibilidad en estos casos está del lado de la víctima, así que le creemos a Fabiola Yáñez, que realiza esta denuncia, pese a que en un primer momento no la quería hacer. Hoy dijo, y de hecho lo escuché a su abogado, que ella le dijo: no aguanto más con esta situación, voy a hacer la denuncia. Bueno, evidentemente la realizó, entonces hasta ahora teníamos trascendidos periodísticos de Clarín, así que uno no le puede dar mucha entidad, pero ahora sí está la denuncia formal hecha por Fabiola Yáñez, así que evidentemente la credibilidad está de su lado. Veremos después y que se investigue esto profundamente y que se llegue a hacer justicia, por supuesto. En el destapeweb.com, por supuesto, pueden ampliar toda la información. Tenemos un programón de acá hasta las 9 de la noche. Viene Diego Genud, como todos los martes y jueves. Vamos a conversar junto a Franco Misraji de toda esta visita de los diputados libertarios a los genocidas represores en la cárcel de Seiza. Viene Flor Gutiérrez porque Noticias de Economía tenemos todo el tiempo. Buenas viene noticias. el doctor, ¿no? Sí, me parece que está ahí, mi hermano. No lo veo hace mucho. Ahí Pero lo veo. ¿sabes a quién veo? Que ahí viene, mira.
¿Qué? Es el burrito, es el burrito. Mirá cómo hace. Uy, está loco. Momento de votar aquí en Argentina Política. Democracia directa en El Destape. Tenés que votar. Vos elegís de estas burradas que te vamos a mostrar ahora, ¿cuál es la ganadora? Te metés a YouTube, buscás El Destape, ahí nos vas a ver a nosotros, te metés a destapeweb.com, estamos nosotros también, le das play, te aparece en la zona del chat, con Carla te aparece en esta posición así. En la zona del chat te aparecen las 4 burradas que vamos a desarrollar ahora y después vos, con un simple clic, votás y después al final le decimos quién fue el más burro del día. Exactamente, no hay excusas. No sé si a vos también te pasa esto. Yo creo que evidentemente tengo una coincidencia con el presidente de la Nación. Hay cosas que me gustan y me dejan de gustar según me convenga. Tendría que pensar. ¿Por conveniencia? Por conveniencia, ¿Cómo sí. sería? A veces digo que algo es malo, malo, malo. Sí. Y de golpe cuando eso malo, malo, malo me juega a favor mío, digo, está mal, pero no tan mal, ¿no? El famoso está mal, pero no tan mal. Exactamente, algo así le está pasando al gobierno con el cepo. No te puedo creer. Igual con el cepo no. Con el cepo. Discúlpame, Carla. ¿Qué? Con el cepo no puede ser. ¿Por qué? Porque ellos hicieron campaña diciendo que había que liberar el mercado de cambio, que el cepo era una aberración kirchnerista. Pero eso le funcionó para la campaña. Sí. Para gobernar le funciona más el cepo. Y entonces, pero así tan rápido, Carla. Sí, mirá. ¿Y la gente que los votó? No, mira, les encanta el cepo ahora. Lo primero que hay que entender con el cepo, que es una medida inmoral, propia de un gobierno liberticida que quiere estafar a la gente. ¿Por qué la medida es inmoral? Porque estas son las cosas fundamentales. Después viene todo lo demás. ¿Por qué la medida es inmoral? La medida es inmoral porque lo que hace es, vos que te ganás honestamente tus mangos, tu guita, no te deja comprar los bienes que vos querés. Bueno, ahí está. Cepo malo, 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 malo. Malo. Malo, pero malo, muy con malo. ganas. Pero entonces no puede estar No, pero diciendo porque ahora. mirá, sí, te ¿Qué? juro, mirá, vamos a seguir viendo esta burrada, porque ese era Javier Milei en campaña. Retuiteó, a ver. Pero el presidente, Javier Milei, siendo presidente, retuitea en redes sociales. Sí. Fuera de joda, si Milei hubiese sacado el cepo como todos los economistas pedían, hoy Argentina hubiese volado por los aires. El tiempo siempre pone a los pelotudos en su lugar. Pero perdón, los economistas, entre comillas, Milei pedía que levanten el cepo. ¿Vos decís que le está diciendo pelotudo? Le está O sea, diciendo- que Milei se está diciendo pelotudo a sí mismo. Milei se está diciendo pelotudo. Bueno, evidentemente. Javier Milei Estoy confundida. reportó. Sí, Bueno, en realidad no estoy tan confundida. sí. Pasa mucho tiempo en Twitter, sigue pasando mucho tiempo en Twitter del presidente. Sí, porque mira, hay otro más. Javier sí, mirá. Milei sigue retuiteando, Sí. A Argen Liberal. Si no fuera porque el gobierno mantuvo el cepo Sí. prudencialmente, hoy estaríamos en el inframundo. Tremendo. Pero ya estamos en el inframundo. Bueno, Ya pero tenemos 55% Y además, de pobreza. si hay algo 20 que el gobierno indigencia. no tiene es prudencia, No, ¿no? claro, Para las cosas. prudencialmente aparte. Bueno, no sé, por ahí sí tiene algo de prudencia. ¿El gobierno? Sí, o sus exponentes, y acá paso a la burrada 2, que la tiene Ajá. a ella, la number one, a Lilia Lemoine, que Hablando no sé de si inframundo. es prudente, imprudente o que viene del inframundo. Vamos Sí. a ver qué es lo que dice la diputada nacional, A que... ver. Porque también está esto de Javier Milei. ¿Qué? Dice, Javier Milei, los comunistas nos atacan llenos de insolencia e impiedad. Sí. Para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Los comunistas son así, vos viste, ¿no? Qué mal pone las comas, por el amor de Dios. Alguien que le escriba los tweets. Bueno, esto pone Si Milei. alguien le escribiera los tweets, no sería esto. Sí, no. No diría comunistas. Esto está en medio de un delirio místico ya directamente. Este Puede tuit ser. ampliado es largo, pero está en medio de un delirio místico. Pero, por Sí. suerte, aparece Lilia Lemoine, que toma este tuit del presidente de la Nación y dice, justamente Karl Marx era satanista. ¿Qué? Busquen la entrevista de Jordan Peterson a un autor contemporáneo o el libro de Richard Gumbrand, Marx el satanista. ¿De qué está hablando? No tengo idea, chicos. ¿De qué están hablando? Yo creo que el error es nuestro. Por Sí. intentar encontrarle algún tipo de sentido a lo que están diciendo. No lo tiene. No hay. lo tiene. No hay. Pero bueno, satanista. Satanista. Está bien, qué sé yo. Sí. Está bien. Que cada uno piense lo que quiera. Que Está le dé bien. like Milei también y RT. En cualquier momento. Seguramente lo hizo, pero tuitea tanto de nosotros. No lo vimos como tampoco vimos que para lograr el superávit fiscal hacemos todo.
Sí. Hay que dejarla toda en la cancha. Pero toda no, tampoco, porque Toda. está dejando a los jubilados. Hay que seguir, hay que ir seguir? más a fondo. Más a fondo no se puede, Sí, Carla, vienen hay que ajustando ir hace 8 meses. Todo. ¿Qué es? ¿Viste con el tema de ahora el registro que dicen que no se va a vencer nunca? ¿Cómo? El registro, la licencia de conducir. Pero ¿y cómo ven que está No tengo certificado idea. para manejar? No tengo idea. Vamos a ver la siguiente burrada. Aquí en Argentina Política, el gobierno anunciaría en 2 semanas la entrada en vigencia de las licencias de conducir sin vencimiento. Que el chiste de la licencia de conducir que vence es, 1, actualizar por supuesto la foto, y 2, ver si seguís viendo. Si seguís viendo, si seguís escuchando. Exacto. Bueno, esta es una regulación de Sturzenegger, de las que evidentemente De las están buenas. muy orgulloso. De las buenas, listo, hay déficit cero. claro, y todos chocados en la autopista. Bueno, porque, claro, lo que quieren hacer es dejar de imprimir las licencias de conducir. Pero no se Imagino que puede es ahorrar eso. en en absolutamente todo. Ya el otro día pasamos gente que decía, tengan cuidado, hay cosas en las que no se puede cortar, en salud. Bueno, esto evidentemente va a seguir manejando cualquiera. Sí, y como la verdad que ellos no tienen problema en cortar y en ajustar y en cerrar y en modificar y en suprimir cosas, Sí. vamos a ir con Manuel Adorni, vocero presidencial, que, bueno, suele dar conferencias de prensa en la Casa Rosada y ustedes saben hablar bastante seguido. Lleva al error, ¿no? Él O cobra decir ad honorem, ¿no? O sea, no cobra, No. digamos. Pero si hay que ajustar, vos me estás diciendo y que... 101 personas más. Pero pará, él desde la vocería con 101 personas están cobrando sueldo, pero van a dejar de imprimir, de hacer sin vencimiento el registro para no imprimir las credenciales. ¿Hay plata o no hay plata, Carla? No Y entiendo. depende quién seas. Adorni tiene plata. Sí, exactamente. Ah. ¿Vos sos Adorni? No. Bueno, entonces no tenés plata. Con razón. Y Adorni anunció muy contento, desde ayer viene anunciándolo muy contento, Sí. el cierre del INADI ¿Otra una vez? vez más. Exacto. A ver. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. El instituto hoy cuenta con, bueno, el detalle también lo saben, pero me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400 empleados. Tiene decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, lo cierto es que muchas veces estos institutos además siempre tienen la particularidad que en muchas oportunidades están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad. El INADI, cierre definitivo. Pero en febrero fue eso. Bueno, hoy dijo lo mismo. ¿Cómo? Te lo juro, hoy dijo lo mismo. Esta vez no en conferencia de prensa, sino en las redes sociales, porque en febrero anunció Adorni el cierre definitivo del INADI y hoy volvió a anunciar el cierre definitivo del INADI. Ayer, perdón, faltaba su muerte administrativa. Mañana por hoy el INADI habrá dejado de existir para siempre. Pero tardaron Fin. 6 meses en Ayer, darle la muerte a las administrativa. 10 de la noche. O sea, vos imaginate la gana de cerrar el INADI que tiene Manuel Adorni, que sacrificó el Age of Empires. Eso, tío. No, esto fue en el medio de 2 Age of Empires. Vos, olvidate. sí, Ahora ¿no? el INADI 10 de tenía la noche. 400 personas y él tiene 100. 400 personas en todo el país tenía el INADI y él tiene 100 solo ahí. Son 4 oficinas de Adorni, son Es 4 una oficinas de locura. Adorni. Pero bueno, desde febrero viene prometiendo el cierre definitivo del INADI Manuel Adorni y lamentablemente, seguramente con este gobierno, muchos organismos la van a estar pasando mal en este tiempo porque en esta delegación enorme de facultades que le dieron al presidente de la Nación, Muy bueno. una de ellas es cerrar un montón de organismos. Muy bueno, hay que darle más ¿eh? herramientas, me parece. Totalmente. Sí. Vayan a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como El Destape en la transmisión en vivo. Sí. Le hacen clic y se dirigen a la zona del chat porque ya está habilitada la votación. Tenemos al Javo, rey del cepo, que decía que el cepo era malo. Sí. Pero ahora parece que está buenísimo el cepo, nos ha salvado de la catástrofe. Lilia Lemoine dice que Marx es Satán. Las licencias de conducir sin vencimiento porque el superávit fiscal se consigue como dé lugar. Sí. Y el INADI afuera una vez más, como viene presagiando, deseando Manuel Adorni desde hace un montón de tiempo. Bueno, entren y voten, pero ya Sí. nos vamos a la mesa. Exactamente, el resultado estará cerca de las 9 de la noche, pero el que ya está es Diego Genudo, así que vamos a la mesa de Argentina Política, pero antes... Esto pasó en el Destape, mira. Y hoy se espera un lunes negro
en Argentina, con fuerte caída del precio de las acciones, de los títulos públicos que cotizan en el exterior, argentinos ya están cayendo casi 5%. Con suba del dólar, seguramente va a salir el Banco Central a vender. El gobierno tiene la frazada corta, porque si gasta muchos dólares para mantener el precio de los dólares paralelos, entonces le sube el riesgo país porque está mostrando que no puede pagar la deuda. Sí, salió publicado hoy en el boletín oficial, es la reglamentación de lo que sería el título 2 dentro de la ley bases, que tiene que ver con la reforma del Estado y que puntualmente hace hincapié en 3 ejes centrales. Uno son los procedimientos administrativos, el otro tiene que ver con las privatizaciones y el tercero tiene que ver con el empleo público. Empezando por las privatizaciones, recordemos que el listado original era de más de 40 empresas, esto se fue reduciendo a un número menor. Quedó contemplado dentro de la ley base la posibilidad de avanzar, de hecho, sobre las empresas Energía Argentina, Intercargo, AISA, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria, o sea, los trenes, corredores viales, Núcleo Eléctrica Argentina, el complejo carbonífero Río Turbio, y hasta ahí llegó. Otro de estos informes que hablan de la recesión que está viviendo la economía argentina en general, pero que ataca particularmente a las pymes. De hecho, hay dentro de este informe que hace el Observatorio de la Asociación de Industriales de Pymes Argentinos, IPA, yo siempre que lo leo pienso en la cerveza, perdón. Tienen que cambiarle el nombre, chicos. No se puede así, no se puede así. O esto habla de vos, no sé, también, ¿no? ¿Cuánto cayó la producción de cerveza? Ahora podemos ir por ahí. Vamos por el sector cervecero. Sí. No, que está buenísimo el informe porque suma las voces de los empresarios pyme en primera persona, que es algo que a veces en la economía, como vemos muchos números, muchos datos, mucha estadística, nos olvidamos de justamente las personas que están detrás de las empresas y cómo están viviendo este proceso, esta recesión y cómo están tomando esas decisiones en relación a, bueno, si achica personal, no se achica personal, cómo se piensa el 2024 y los años. Y salió esta declaración de Santiago Caputo diciendo, bueno, ¿qué opinas sobre Mauricio Macri? ¿Querés que integre el gobierno? Y él dice, tengo una excelente opinión del presidente Macri. Conmigo en particular siempre ha sido extremadamente generoso. Creo que sentó las bases para la Argentina finalmente pudiera cambiar. Admiro la construcción que hizo pero en los últimos años. Y aparte yo vengo de esa escuela. Estamos, bueno, de Durán Barba, ¿no? Lo entrevistamos. Estamos enormemente agradecidos por su apoyo incondicional al cambio que está llevando adelante el presidente Milei. Hemos tenido, bueno, toda una chupada de medias de Santiago Caputo a Mauricio Macri, también en la previa de este acto, previendo tal vez que hubiera alguna crítica al gobierno y atenuando estas posibilidades, ¿no? Modalidades que buscó el Comité Olímpico Internacional, que una vez dijeron, bueno, los Juegos Olímpicos que son tradición, templo. Sí, claro. Bueno, pero hay que darle un poco de circo porque los tiempos son otros, claro. Hay que atraer a los pibes. Es verdad. Entonces buscamos espectacularizar a los deportes. Entonces se inventa el básquet 3 contra 3. Loco, pues está el básquet hay. El deporte extremo mismo, el oro argentino, BMX. BMX, sí. A ver, creo que hablábamos justo cuando veníamos a la radio, a las 6 de la mañana hablábamos de esto, 6 y pico. Ya el deporte a alto rendimiento, y no sé si el deporte es salud, porque le dan muchas horas y como todo exceso, no sé si el cuerpo está bueno para esto. Bueno, cuando encima le llamás deporte extremo, por algo le llamás deporte extremo. Bueno, está lastimado por todos lados nuestro medallista olímpico. Estamos aquí en la mesa de Argentina Política junto a Franco Misraji. Franco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Bueno, cargada agenda judicial hoy. ¿De qué vamos a conversar? Muchos temas, pero bueno, se presentó una denuncia penal por el encuentro de los diputados de La Libertad Avanza con genocidas. De hecho, se conoció ya la fotografía de aquel encuentro. Vamos a estar dando detalles de todo eso y también vinculado a este tema, también vamos a abordar lo que se sabe el día de hoy del asesinato de Susana Beatriz Montoya, esposa del subcomisario y
y quien fuera militante del ERP, Ricardo Fermín Alvareda, quien fue torturado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Susana Beatriz era madre del militante de Hijos de Córdoba, Fernando Alvareda. Digo, tantas cosas relacionadas, ¿no? Los hechos y su contexto. Tremendo. Bueno, en un ratito nos vamos a meter con todo esto, pero le doy la bienvenida a Diego Genud. ¿Cómo estás, Diego? Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas. Bien. Bueno, ¿cómo nos encuentra este arranque de la semana? Ahí va. Muy convulsionado, ¿no? Un poco, ¿no? A nivel global, obviamente ayer, pero también a nivel local. Hay mucho para pensar, para discutir. Sigue, yo creo, la pelea, la pulseada entre la Libertad Avanza y el PRO. Sí. Un poco de esto charlábamos fuera de cámara, ¿no? Es evidente que no ayudó la aparición de Macri si el objetivo de Macri era lograr un entendimiento, era lograr que ciertas rispideces quedaran a un costado. Me parece que... Bueno, ahí tenés una buena pregunta. ¿Ese era el objetivo de Macri? No, evidentemente no. Era reclamar por sus acciones. Porque, sí, a mí, ¿sabés qué? Yo en algún momento dije, che, esto me parece que tiene gusto a poco, pero un dirigente que habla con Macri me dijo, él quiere reconocimiento. Y pareciera ¿Por qué estar no van a orientado? terapia en vez de andar resolviendo las cosas así? Es impresionante. Igual, consulto, ¿no hay también cierto temor a lo que pueda venir? Digo, las causas penales que están abiertas en su contra, el poder que puede perder, digo, el contexto en el que se están dando las cosas. Sí, bueno, el hijo tiene la causa del correo, ¿no? Por Y eso. es el candidato de Milei a la Corte Suprema. Tiene una causa penal que lo incomoda bastante. En la Corte está la otra causa, la que tiene que ver con la condonación de la deuda. Digo, hay muchas cuestiones delicadas también, ¿no? Obviamente son parte del condimento que se da en un contexto de puja de poder. Igual hay que decir que volvió, para lo que es Mauricio Macri, volvió mejorado en su dialéctica, en su raíz mediático. Lo veíamos antes, Trastabillar evidentemente aprendió mucho. Y los que eso lo está usando. No, y además los que tienen al lado, ¿no? También lo hacen que parezca más, ¿no? Parece que todos dan un paso hacia atrás. Sí, ni hablar. Trajiste algunos datitos, Diego, para... Sí, porque me parece que hay dos datos. Una es los discursos y los actos del gobierno nacional contra lo que queda del macrismo. Por un lado, hoy hubo alguna repercusión de Manuel Adorni respondiéndole a este informe que ahora vamos a comentar. Sí. Y después otro tema que también hay que mirarlo, hay que prestar atención, después lo podemos charlar, es la decisión de dejar de subsidiar el transporte en la ciudad de Buenos Aires a partir de septiembre, que es un masazo para el gobierno de los Macri, de Jorge Macri, de Mauricio Macri. ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Tiene los fondos para bancar el subsidio? ¿Va a aumentar el boleto en forma descontrolada? Entonces digo, la guerra no solo no se distiende, sino que va creciendo, me parece. Y aparte no le giró lo que esperaba de coparticipación, que esperaban el 2,95 y le giró el 1,4. A mí lo que me dicen de la ciudad con este tema, a ver, lo de los fondos coparticipables se conoció cuando Macri estaba en el escenario. Sí. La coparticipación va cayendo todos los días, la plata. ¿sí? Sí. No es algo que primero, pum, te pago todo, sino que va cayendo todos los días. Le tenían que depositar 5 y le siguieron depositando 1,40, ¿no? Entonces lo que dicen es, che, acá no estás cumpliendo con el cronograma de pagos que tenías que hacer. Entonces me estás pagando menos. Y hoy se conoce esto de que le sacan el subsidio al transporte de la ciudad. Lo que dice la ciudad es, el transporte que circula acá es de Nación. Entonces, ellos pueden hacer lo que se les cante con el subsidio, porque no es nuestro. Si el boleto aumenta es porque Nación deja de subsidiarlo y nosotros no tenemos por qué subsidiarlo, porque le corresponde a Nación. Van a entrar ahí en una batalla fuerte de construcción de relato para ver quién termina de imponerse, pero lo que dice la gente que está en la ciudad de Buenos Aires es, nosotros por ahora no vamos a romper. Bueno, el tema es quién paga. Primero, la sociedad obviamente lo va a sentir, el golpe de, en este momento, un aumento del transporte. Va a ser difícil para mucha gente que tiene que salir a laburar y tiene que usar el transporte público a veces varias veces, sin subsidio, a partir de septiembre, en este escenario que estamos viendo, salvo que haya una solución. Después, ¿quién paga el costo político? Claro. ¿Con quién se va a enojar el porteño? ¿Se va a enojar con Milei, que hoy es la cara de la oposición a lo que era el peronismo, el kirchnerismo, la cara del gobierno, se quedó con los votos de Macri, o se va a enojar con Jorge Macri, ¿no? Me parece que
Yo creo que tiene más para perder la ciudad que la nación. Creo que sería de los primeros casos en el que un costo político lo paga la ciudad, porque siempre la ciudad hizo lo que quiso y el costo político lo pagaba la nación. Sí. Eso fue siempre así. Sí. Bueno, hay que ver, capaz en esta se revierte. Y más en un caso como con un gobernador como es Kicillof, que trata de atenuar esos costos en provincia de Buenos Aires. No sé, no traslada todo el ajuste, trata de incluso endeudarse Kicillof para tratar de atenuar el impacto del ajuste. Entonces, va a haber un contraste en el AMBA y yo no sé cómo van a reaccionar los porteños. Por ¿no? el La comunicado sociedad. que sacó la ciudad diciendo esto del transporte de acá es de nación, otra cosa sería que nos traspasen la competencia a nosotros. No pareciera que vayan a soltar un peso para compensar. Va a ser interesante. ¿Cómo jugarán los medios en la presentación del tema también? Eso en la sala de mi hermano lo vas a tener. Es que hoy Milei es el poder, me parece, ¿no? Es el poder nacional y seguir sosteniendo a Macri no es tan sencillo. Entonces hay que ver. Macri va a tener que pelear por sus propios medios, va a tener que salir a pelear, Jorge, Mauricio. Tiene sus métodos también, ¿no? Mauricio Macri para que lo banquen. Total, Hay que pero ver es si un los usa. enfrentamiento de fondo justamente por la plata, en el maxi kiosco de la ciudad, como decía Jorge Asís, hay que ver qué pasa. Y la respuesta hoy de Adorni es a este informe que también es muy duro, ¿no? Porque Macri le está marcando la cancha. Es la Fundación Pensar, es María Eugenia Vidal, pero lees el documento, foto de Macri, 20 años de historia, hace 20 años que venimos luchando contra el populismo, contra el peronismo. En todas sus formas. Es el capítulo 2 ¿no? Pues ya leímos el primero, con doble fotito, todo. El capítulo 2 fueron por la misma. Vamos a arrancar con las placas que tenemos, con todas. Arranquemos por el principio y nosotros vamos desarrollando. Acá tenemos la confianza que se tiene en el presidente Javier Milei. Esto es el contexto en el que se da esta pelea, ¿no? Claro. La encuesta de la consultora Circuitos, de Pablo Romá, yo algo mencionaba en el Destape, en una nota que escribí, porque julio fue un mes bisagra, ¿no? Cuando aparece Macri pegándole a Milei y reclamándole sus acciones, cuando aparece Pablo Roca, cuando aparecen algunos ruidos a nivel del poder, ¿en qué contexto se da eso? Y si uno mira esas flechitas, la verde y la azul, sobre todo, que te muestra... La azul que tiene mucha confianza baja. Sí. Baja. La verde no tiene confianza, sube. Sí, la azul baja casi 10 puntos. Sí, de 39,7 a 33. En julio, es un... No quiero hablar de derrumbe, pero es una caída pronunciada en el último mes. O sea, 10% menos de gente que tiene mucha confianza. Exactamente, le empiezan a entrar las balas al gobierno. Y mirá cómo crecen los que tienen poca confianza. 4%. No, Esos son los que, claro, los que- 18,6 a esos son los que 22,9. no tienen ninguna confianza, de 34 a 38. Pero hay una línea roja abajo que te dice, los que tienen poca confianza crecen casi 7 puntos también. ¿Y el análisis cualitativo de a qué se debe esa caída? Bueno, ahí está, ¿no? Eso no está, pero el mes pasado tuviste algunos episodios, los dólares paralelos que se dispararon, que fue como una turbulencia muy fuerte para el gobierno. Las idas y vueltas discursivas también, ¿no? Tuvimos todas las marchas y contramarchas de anuncio de medida, de te anuncio una medida el domingo a la noche, salgo el lunes a la mañana antes que abran los mercados, empiezo a intervenir. No sé si eso está tanto la gente. Bueno, no sé, es un combo de todo, pero me parece que esas cosas, sobre todo cuando se sube el dólar, sube el riesgo país, vas viendo incertidumbre. Los propios economistas cercanos dicen, che, no hay un plan, esta fase 2 está rara, no se entiende lo que quieren hacer, el mercado le da la espalda, bueno, algo de ese Dólar ruido puede llegar inflación también. me parece que es una variable. No digo que sea la única. Y después está la pelea Villarroel-Milei, que fue bastante explícita en el mes de julio. Después de que tuviste el desfile, vinieron los tiros. Sí. Enzo Fernández, esto, lo otro. El pedido de disculpas de Karina Milei. La visita a los genocidas, donde Villarroel lo reivindicó y culpan a Martín Menem, a Karina Milei. Apareció un conflicto interno en el gobierno con una vicepresidenta que mide mejor que el presidente en las encuestas. Eso es tremendo. Entonces aparece una división. Todo eso se dio en la última vez. Si fue esta la razón, eso no está explicitado en esta encuesta, que digo, no es la única. Después tenés la encuesta de Giacobbe. Sí, la nombramos. Bueno, 2 meses seguidos de baja de imagen, dijo Cae- Giacobbe, imagínate. claro que siempre lo tiene muy arriba Milei, cayó 12 puntos. Y Hugo Aime también dice, se desgastaron los 4 pilares que tenía el gobierno.
Rebotó la inflación también un poco, pero el perdió rebote de la inflación y sobre todo qué piensa la sociedad de si el gobierno puede o no bajar la inflación, si esto es sostenible o no. Claro, cuando es como cuando estás, ya van 40 minutos del primer tiempo, si no metiste un gol, decís, y llegará ahora y está medio difícil, ¿no? El tiempo va pasando. A ver, veamos la próxima que tiene que ver con el paquete de medidas de Javier Milei, porque tal vez explique también un poco si la gente está de acuerdo o no con las medidas, explique qué es lo que está pasando con la imagen, ¿no? Ahí otra vez se cruzan para mal, para el gobierno, esas dos líneas, la roja y la azul. ¿Está de acuerdo? Cae 10 puntos él está de acuerdo con las medidas. Muy parecido a los de la confianza, a lo de tiene confianza y tiene poca Exactamente, confianza. cae casi 10 puntos, 46-3, 36-7. 10 puntos los que están de acuerdo con Milei y sus medidas. Y suben más de 10 puntos en un solo mes los que no están de acuerdo. Porque algunos que no sabían antes, ahora pasaron a no estar de acuerdo. Y por lo que noto, una subida de los que no está de acuerdo no se dio nunca de ese nivel. Una caída sí previamente parecida antes, pero no con los que no estaban de acuerdo. Exacto, exacto. Por eso digo, julio, ojo que puede haber sido un mes bisagra, cuando se habla del segundo semestre, cuando se habla de la segunda etapa, cuando se habla de... Viste que empezaron a perder reservas también, reservas que no acumularon antes, las empezaron a perder. Está atado a lo que vos venías diciendo, Sí. digo, el dólar se dispara, Caputo empieza a timbiar con los dólares que no tiene, las reservas empiezan a caer, es lo que le marca Cavallo, lo que le marcan otros encuestadores, pero digo, a nivel social me parece que lo que termina permeando ahí es, otra vez el dólar empieza a estar inestable, otra vez se traslada a los precios. Digo, es un dato muy importante, insisto, en un solo mes es la peor caída para Milei. En todos los rubros creo que hay una placa más, pero en todas se muestra lo mismo. Esto, insisto, es de Consultora Circuitos, Pablo Romá, pero no es la única. Hay que mirar a Jacobe, hay que mirar a Guaime. Mirá. Es sobre el estado de ánimo frente a la situación económica del país. También una caída impresionante de optimismo y esperanza, pasa del 41.2 al 35.3. Y aquí sí se ve como una caída constante, ¿no? Sí. Ahí sí es un tobogán. Sí, viene del 52 allá por mediados de febrero y está en 35 ahora. Sí. Y enojo y pesimismo sube 3 puntos de 31.1 a 34.7. Bueno, le está dando todo al revés de lo que querría el gobierno. Le está dando todo al revés y el mensaje del gobierno sigue siendo vamos ganando. Si uno mira la cuenta del presidente, seguimos bajando la inflación. Dijo que los salarios y las jubilaciones le están ganando a la inflación comparado con el año pasado. No, y ahí lo que me preocupa además vienen aumentos de tarifas de gas, la quita del subsidio del transporte, digo, en ese contexto o en este que estamos observando se da además más golpes a los salarios. Prepárate para la de agosto. Por eso está mucha gente hoy está viendo, muchos usuarios, le está llegando el tarifazo a la casa, al bolsillo, a las cuentas semanales. Sabemos que el gobierno hizo una violenta transferencia de ingresos, que eso es parte del programa de Milei, pero una cosa es saberlo y otra cosa es tener que pagarlo. Sí. Y que la casta no lo paga, eso también aparece en las encuestas. Sí. No lo paga la casta, lo paga la sociedad. Entonces, bueno, ahora va a meter el 30º viaje, Javier Milei. Sí. El 13º viaje. El 13º Yo viaje el otro día internacional. cuando fui al actito del cumpleañito de Macri, Sí. me fui con la sensación de que realmente están apostando a que no funcione. En la gente del PRO cercana al Macri está apostando. No, mi sensación, lo que a mí me generó Sueles tener buenas percepciones, Carla. es que están apostando a que, o sea, tienen encuestas en donde estos datos obviamente les llegan, descreen de las encuestas que a ellos los dan por el piso, no los dan excelente, por supuesto, pero descreen de que los den por el piso. Y yo me fui con esa sensación de hoy el que define quién gana una elección es el pueblo, es el votante. Es de abajo hacia arriba, es más horizontal la cosa. El año pasado hubo una demanda de la sociedad que la representó él. Más adelante tal vez haya otra. Me parece que está un poco apalancado en esto, en que están viendo que claramente hay algo que no está funcionando. Hoy Mora Josami, que es analista de opinión pública, tiene una consultora, fue funcionaria del gobierno de Macri, ella planteaba en una entrevista con CNN que Macri no estaba pidiendo primeras líneas, sino segundas o terceras.
Bueno, tal vez también sea una forma de no incinerarse, ¿no? Claro. No poner a funcionarios en el primer lugar, teniendo en cuenta que en una de esas fracasa todo esto. Sí, hay un dato que es, Macri cuestiona a Milei, con estos datos que ahora podemos ir después repasar desde la Fundación Pensar, pero se dedica a reivindicar a los funcionarios económicos, que son los culpables de estos datos, Bueno, ¿no? Ahí está la paradoja. Entonces, ¿qué es lo que cuestiona Macri? No está muy claro, porque dice, más o menos dice que Sturzenegger es el coloso, que ayer Sturzenegger le pegó un baile a Macri en unas declaraciones. En un par de meses hice lo que vos no hiciste en 4 años, básicamente. Pero Macri lo elogió a Sturzenegger y lo elogió a Caputo. Ahora, critica las consecuencias del plan Caputo, pero dice que Caputo... Bien, que siga así. Es un poco confuso. Es raro, pero... Bueno, ahí abono la tesis de Carla. Sigan, muchachos, sigan, que Claro, me están haciendo un a mí favor. me suena que le está diciendo a Milei también, como sos un nene con muchas buenas intenciones, pero que no se pueden desarrollar. Me parece que el objetivo es lo que comparten con Milei, por eso no cuestiona la parte económica, pero que no funciona. Sí, no está está funcionando. esperando, me parece, Macri está esperando desde el minuto 1 y está diciendo, ya me van a necesitar, ¿no? Ya me van a venir a buscar. Claro. Es eso, me parece, lo que está consciente o inconscientemente para el psicólogo por en favor. Macri, me parece. No, que llegó a la presidencia con conflictos con el padre, no los va a resolver ahora, ¿no? Sí. Vamos ahora a A ver. repasar algunos datitos de la Fundación Pensar. Este informe, nuevo informe, sacan un informe por mes, ¿sí? Esta fundación la preside María Eugenia Vidal. Estos son solo algunos de los datos. A mí me llamó la atención porque dice, desafiando la historia, por primera vez desde el 2008, el gobierno logró mantener el superávit fiscal y financiero durante cada uno de los primeros 6 meses del año. Se sostuvo gracias a una caída histórica en el gasto. Sí. El 29% se explica por la caída en jubilaciones. Eso dice María Eugenia Vidal. El 22% por el freno en la inversión. Bueno. Y el 16% por la quita de subsidios. O A sea, mí me no se parece sostiene, tremendo digamos. esto. Es un informe del CEPA, chicos. Es un informe envenenado. Sí. Es tremendo. ¿Cómo le va a plantear? Bueno, jubilaciones... Y encima le dice junio al borde. En contra de los pronósticos del superávit fiscal se sostuvo en junio, en parte gracias a la postergación del pago de la factura de energía, como diciendo, la vas a tener que pagar. Me mata porque lo presentan como todo verde. Está tuneado el informe, pero tiene No, y críticas. además después tiene un apartado donde cuántas horas tenés que trabajar para comprarte una hamburguesa. Muy pro todo, ¿no? Muy pro. Sí. Pero, bueno, jubilaciones es un tema con el que nadie se quiere meter, ¿no? Nadie le quiere ajustar a los jubilados. Será... No termino de entender por qué lo presentan así. Si es que pecan de objetivos o están buscando algún tipo de daño. Primero porque no se puede explicar de otra manera. O sea, si vas a hablar... Puedes ocultarlo. Sí. Bueno, podrían haber puesto... No podrían... ¿Quién pagó el ajuste? Lo podrían haber dejado de lado y presentado los números nada más. Pero evidentemente hay una decisión política de rayarlo. Vamos con la siguiente. Vamos a ver el salario. ¿Qué pasa con el salario? ¿Qué es lo que está leyendo esta Fundación del PRO, la Fundación Pensar, que es como la que nos cuenta, ¿no? Un poquito. Pero si Milei salió a decir que había aumentado y ahí dice que cayó... Enero, como- mayo, eso es obviamente... Sí, para tiene rezago. discutir, Sí. está quedando afuera la mega devaluación de diciembre. Claro. Y estás hablando de los trabajadores registrados, sindicalizados, asalariados del sector privado, ¿no? O sea, más tuneado imposible. Exacto. Y aún así. Es lo que dice el gobierno en parte, pero te estás comiendo diciembre, ¿no? El impacto de la mega devaluación. Hace poco leía en Clarín una nota que desmentía a Clarín, Sí. una nota de Alcadio Oña desmintiendo la tapa de Clarín que decía los salarios ganaron inflación. En lo que va del año pusieron los salarios Sí. de la inflación y Arcadio Oña pone la inflación le gana por mucho a los salarios. Desmintiendo la tapa. En el mismo diario. Pero mira, ahí no llega a fin de mes, ¿no? A ver si podemos bajar. 52%. 52% no llega a fin de mes. El 30% dijo que sus ingresos cayeron. En julio. Solo en julio. Claro. Sí, exactamente. Salario promedio. Ahí por una explicación de lo que hablábamos de Sí, la caída en sí, julio, bueno, ¿no? Sí. Son estos datos. El salario promedio. Una caída del 16%. Interanual, claro, en Interanual. mayo, 16%. El salario mínimo, bueno, ya venía mal con el frente de todo, ahora está peor, Y mira, no y se recupera. La jubilación mínima. 21%. en junio, Claro, interanual abajo. real. La UH arriba. Subió, Ese sí. es un dato que se suele perder de vista, sobre todo por la mirada crítica al gobierno, pero el gobierno ahí aumentó la UH viendo que ese es un sector sensible. Entonces muchas veces decimos, bueno, ¿cómo
soporta la sociedad semejante ajuste. Bueno, en la AUH creo que es la única medida del gobierno, si querés, desde que asumió, donde hay un cuidado por los sectores más vulnerables, es decir, tratar de contener eso, ¿no? A contramano de todo lo otro que estamos viendo. Todo en rojo. Sí. Veamos el siguiente, a ver, si vamos a ver una más, vamos con la caída del consumo, ¿sí? Que me parece muy interesante, porque también plantean que la economía subió, pero que fue todo gracias al rebote del agro. Bueno, la caída del consumo es tremenda. Total. ¿Sí? Variación interanual también, 10% cayó la confianza del consumidor en julio de este año versus julio del año pasado. Y miren, ustedes ahí tenés los rubros. Electrónica, electrodomésticos, 41% de caída. Leche, 30% de caída. Ese es tremendo. Carne, 15%. Bueno, la nafta, que no sé cuántas veces aumentó. Todos los meses. Todos los meses aumentó. Los primeros de cada mes aumentó la nafta. Y eso repercute en toda una cadena mucho más amplia. Pero el dato de la leche y de la carne es tremendo. Bueno, mira eso. Resignó consumos. En julio, el 75% de la gente respondió que resignó consumos. Algún consumo que hacía. Bueno, subtes con el tarifazo, también caída del 23%. Bueno, esto también explica medicamentos, 12%. La caída de la recaudación de la que vimos en la primera placa. Sí, 7% la caída de recaudación en julio. Y esta pregunta de paga la casta, hay una respuesta en la encuesta de Giacobbe que es, más del 50% dice, mintió el presidente Milei, el ajuste no lo paga la casta, ¿no? O sea, la conclusión ya, bueno, es general y afecta a sus propios votantes que lo están sintiendo, como decíamos, lo que decía recién Franco, el tema de los aumentos de tarifas que se están sintiendo, el transporte, la luz, el gas, en un contexto ya crítico, ¿no? O sea, no estamos hablando de que aumentan las tarifas en un contexto de salarios en alza, estamos hablando de un contexto muy, muy grave, con caída más pronunciada en el caso de los informales. Mañana está la marcha de San Cayetano, informales, economía popular, sindicatos, sectores de la iglesia. Hay que ver esa marcha porque está expresando también los que se quedan afuera de todo, ¿no? Que siempre sufren en el bolsillo mucho más el ajuste. Cuando uno dice los salarios ganaron la inflación, 2,1, sí, pero ¿qué salarios? Estás hablando de 6 millones de personas que son trabajadores sindicalizados del sector privado. Lo que en una época se hablaba de la aristocracia obrera, que está perfecto, que tengan esas garantías, pero hay 10 millones de personas que quedan al margen de esos aumentos en la población económicamente activa hoy. Y la marcha de mañana me parece que va a expresar un poco cómo pega el ajuste en los sectores que están al límite muchas veces, ¿no? Sí, veremos. Después del informe también tenía datos tremendos sobre el tema empleo, ¿no? Cómo se está destruyendo el empleo, que todo el mundo conoce gente o ellos mismos perdieron el trabajo y que es una de las principales preocupaciones, incluso tal vez más que la inflación hoy, digamos, no más, pero está subiendo un montón. Dice los peores niveles de 2002, dice el informe. Sin contar la... Parece que perdieron la bandera de es culpa de la gestión anterior. Evidentemente la gente está culpando al gobierno, pues ya desde diciembre vienen sistemáticamente aplicando esta política. No sé si es tan lineal. Todavía hay mucho porcentaje de encuestados que culpa a la gestión anterior por eso. Sí, pero se está invirtiendo. Y sí, en algún momento se tiene que invertir. ¿Cuántos meses son suficientes meses? Bueno, esa es la pregunta. Exacto. Exactamente. Diego, muchas gracias. Nos Gracias, vemos el jueves. Carla. Gracias, compañeros. Vamos a un breve corte y seguimos en vivo hasta las 9 de la noche. Por estos días circulan varios informes sobre la situación social en Argentina luego de 8 meses de gobierno de Javier Milei, en los que hubo una gigantesca transferencia de ingresos fruto de la mega devaluación que hubo al inicio de la gestión y fundamentalmente de la liberación de todo tipo de control, de la desregulación. Uno de ellos lo publicó Guillermo Oliveto, un analista de consumo de hace mucho tiempo, en donde dice que el 37% de los argentinos ganan menos de 300.000 pesos. 37% de los argentinos ganan menos de 300.000 pesos. Y hay un 16 más que gana menos de 500.000 pesos. Un 53% de gente muy pobre.
muy pobre. Obviamente mirando siempre con características propias cada proceso. Bueno, viste que los chinos dicen socialismo con características chinas, ¿no? Le incorporan también su particularidad al propio proceso. Al principio ellos estaban muy vinculados a lo que era la Unión Soviética y después armaron su propio camino que les salió bien. Pero te cuento una anécdota que la contó en una de las entrevistas que hizo Cristina Fernández Kirchner, que tiene que ver con un encuentro que ella tiene con Xi Jinping. Y en el encuentro Xi Jinping le plantea esto que decís vos, pero hay una etapa de Argentina del desarrollo con el peronismo, que ustedes venían con mucho más desarrollo industrial, aviones, autos, o sea, con un nivel de desarrollo también de petroquímico, ¿viste? Mucho más, muy superior a lo que era China. Y esta anécdota se rearma porque en la visita que hacemos con Alberto Fernández en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, Xi Jinping le manda saludos para Cristina y le recuerda esta anécdota. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos estado, ellos inauguraron un museo del partido, en el 2021 se cumplían los 100 años del partido, y el museo es un museo que está en Beijing de 4 pisos, increíble, que te muestra toda la historia. Y claro, cuando ves las líneas temporales con Argentina, es exactamente la frase que le dice Xi Jinping. Y bueno, y ves esto, en Argentina se truncó el proyecto, si querés, de desarrollista, de desarrollo industrial, de productivista, y en China siguió. Le molesta a Mauricio Macri, y ya no lo oculta, cómo lo fueron corriendo un poquito del poder. Recuerden que en su momento, cuando habló allí en La Boca, el jueves pasado, en la presentación del nuevo PRO, así lo presentó él, en definitiva apuntó contra personajes muy específicos. Habló del entorno, el entorno de Javier Milei. Hoy el entorno se reduce a unas pocas personas, unos pocos nombres. El caso de Santiago Caputo, decíamos siempre, el caso de Karina Milei, y si se quiere también, yo me animaría a empezar a sentar en esa mesa a Federico Sturzenegger. Me parece que es un personaje clave dentro del gobierno que está gravitando desde el primer día. Es siempre, bueno, vos lo contás, Ari, es una de las personas que estuvo detrás en su momento del DNU 70-2023 sin siquiera ser funcionario. También estuvo detrás de la ley bases, pero además también es uno de los grandes ideólogos de las desregulaciones, de la política de desregulación que sigue este gobierno en múltiples capítulos, también a través de decretos que se van conociendo a cuentagotas y día a día en el boletín oficial. En definitiva, me parece que es un personaje clave que también, si en algún momento pertenecía al universo Macri, cada vez más empieza a ser parte del ecosistema Milei, cada vez más empieza a migrar y a sentirse un libertario más. Salud, Carla, salud. No hace falta que... Muy bien, la medicina es así, es preventiva, ¿vieron? No, me dijo mi hermano, fíjate que va a estornudar Carla. Muy buenas noches. Ah, sí, su hermano es muy perceptivo. Sí, dijo, sí. olfateo en el aire que va a estornudar Carla, sí, cuando entres decir salud. Sí. Hay sala de operaciones, Muy señoras bien. y señores. 2024, por si estás en el auto escuchando Argentina Política, es importante decirlo ahora. 2024, en vivo hasta las 21. Después viene Claudio Villarroel y gran equipo con Detrás de lo que vemos, pero antes, sala de operaciones, quirófano de cirujanos mediáticos, por supuesto. Está con los papeles en la mano, doctor. Eso quiere decir que se viene muy heavy la cosa. Se viene heavy y tengo a uno de los principales cirujanos de la Nación Más, el señor Feynman. Ah, sí, es uno de los principales total. Principales. ¿Por qué? Porque habló de la pobreza. Bien. Se conoció el informe de la UCA. Claro, estuvimos demoledor. hablando. 55 puntos de pobreza, 20 puntos de Eduardo. indigencia. Muy indignado Eduardo Feynman. Como corresponde. Con el kirchnerismo. ¿Qué? Sí, es una locura. Pero, ¿el kirchnerismo ganó las elecciones el año pasado? No. Sin embargo, es el culpable de los datos de la pobreza del gobierno de Milei. O sea, Y no de la gobierna, indigencia también. pero es el responsable. Exactamente. ¿Cómo? Te preguntarás vos. Es complejo. Para un cirujano como Eduardo Feynman, nada es complejo. Mira. En los últimos 20 años, 16 gobernaron los Kirchner. El kirchnerato, la cámpora, toda esta caterva que llevó a que a la Argentina hoy tengamos estos números. Porque claro, el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Porque Cristina, que te vivió diciendo Cristina, Néstor, las Mayra Mendoza, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y toda esta caterva,
lo que te dicen es que la patria es el otro. Claro, lo que pasa es que al otro los quieren pobres. Así los manejan mejor, los manipulan mejor, los tienen con un dinerito. Y total, después van y le piden el voto. Menos mal que en la última elección salimos de esa porquería, ¿no? Ojalá este gobierno haga las cosas como las tiene que hacer para que esa porquería no vuelva más, no vuelva más. Pero está haciendo las cosas que tiene que hacer. Eduardo. Pará, pero tiene un punto. A mí si yo Sí. me hago una galletita con manteca y dulce de leche y me gusta, me hago 2 galletitas, me hago 3 galletitas. Como al No kirchnerismo entiendo. le encantan los pobres, Pero genera pobres. no genera... Kirchnerato. Kirchnerato, ok. Sí. Vamos a compartir esta placa para Eduardo, si es que en algún momento ve esto, porque el kirchnerismo evidentemente no genera pobres. Acá tenés el kirchnerismo, mirá. Uy, Mirá mira la pobreza. datos. 29.8, fuente de Setlas, la agarró acá, 62 puntos. 62 puntos de pobreza y, que yo sepa, esto es una baja. Claro. Entonces, ¿cómo es que genera pobres bajando la pobreza? Informe del Banco Mundial 2012, se duplicó la clase media. Del 2002 al 2012 se duplicó la clase media. Es un informe del Banco Mundial, Eduardo. Y acá tenés la caída de la pobreza. ¿Por qué? Porque aumentó la clase media. Es una rara forma de multiplicar. ¿Sabes cuál es el la pobreza. problema? ¿Cuál? Vos trajiste datos. Sí. Ese ¿Y es el él? problema. No. Él trajo opinión. A mí Con datos cualquiera refuta a Feynman. me llama mucho la atención que para hablar de la pobreza que creció, como ya vimos durante el gobierno de Milei, por culpa de las medidas de Milei, le eche la culpa a Cristina, a la Cámpora, a Mayra Mendoza. Hermano, estuvo y está aumentando la pobreza. Y cuando le hablan de sacar el oro Sí. del país, Eduardo Está Feynman, indignadísimo también. no, se conforma con respuestas ambiguas. Porque habló con Fernando Marul, el economista, y dice Eduardo, Fernando, ¿están sacando el oro? Uno espera un categórico, Sí. no, porque lo están cuidando o lo que sea. Bueno, Carla espera un categórico sí, ¿por qué? Porque la verdad, está sacando el oro. Fíjate la respuesta de Yo me debo Fernando la Marul. verdad, Doc. Fíjate la respuesta de Fernando Marul con la que se conforma Eduardo. Sí. Porque le pregunta por el oro y le dice, no, bueno, lo sacaron y después capaz lo podemos perder todo. A ver. ¿Cómo? Sí, escucha. Está bien, no se llevaron el oro, no se afanaron el oro. Pasó de rendir, de sacar de la caja de seguridad que estaba en el Banco Central a que rinda algo. Ok, Después, eventualmente en el futuro lo pueden usar. está claro. Fernando, abrazo grande, ¿eh? Chau, querido mío. Abrazo, Gardón. Chao, chao. Pero no se afanaron el oro. Eventualmente en el futuro lo pueden usar. Bueno, pero se lo están o sea, lo sacaron de donde estaba, seguro, custodiado en las bóvedas. Sí. Lo llevaron para afuera, se lo afanaron o no. Y eventualmente lo pueden usar. Eventualmente lo pueden usar. Bueno, Está bien. buenísimo. Después te preguntas por qué aumenta la pobreza. A lo mejor porque nos quedamos sin reserva, eso genera más volatilidad, aumenta los precios, etc. Es un buen punto. Vamos con el último. Sí. Out of context de Luis Novarecio. Cirujano Luis Novarecio, le mandamos un saludo. No sé por qué, en un momento de la programación, Sí. Luis Novarecio Tengo miedo. Sí. dijo, y estoy a favor de lo que vas a escuchar, que habría que volver a hablar de la causa del lago escondido. Uy, mirá. No sé por qué. Así, pero le pintó. No sé por qué. Escucho que en la sala de operación me están diciendo, ¿cómo que? Sí, así como lo O escuchas. sea, de la nada, así como... De la nada. Che, ¿y lago escondido en qué anda? Exacto. Hubiera estado bueno que profundice y que desarrolle. Claro, podrías hablar vos, ¿no? Pero Ya que con estás. la intención nos quedamos. Escuchemos a Luis Novarecio y después le vamos a recomendar unas lecturas. Que de paso esta semana el presidente Fernández recusó al juez Ercolini, que entiende en la causa de seguros, diciendo que no tiene... Ustedes saben que las recusaciones es cuando hay alguna causal que no le da imparcialidad al magistrado que debe juzgar. Y ahí reaparece todo el tema, digo, para que no nos olvidemos, diciembre 2022, viaje de algunos jueces al lago escondido, cuando le hackean el teléfono al entonces secretario de Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, y entre otros Ercolini, Caicials, habían viajado al lago escondido, ahí había toda una discusión a encontrarse con el entonces gobierno de Mauricio Macri y toda una discusión. Raro ese tema, ¿no? Estaría bueno recordar Lago Escondido otra vez. Pero bueno, cierro paréntesis.
Bueno, fue un paréntesis, fue un paréntesis. Podría abrir un montón de paréntesis, ¿no? Del tema del lago escondido, el intento de asesinato contra Cristina, por ejemplo, que ¿no? no La solo- deuda con el Fondo Monetario Internacional, un montón de paréntesis. No solo había interesantes. jueces en Lago Escondido, había funcionarios Sí. de Clarín, había servicio de inteligencia. Empresarios de Clarín, que son casi Empresarios de Clarín, Está funcionarios de la bien Ciudad de el Buenos fallido. Aires. Vamos a recomendarle a Luis, si quiere bien. indagar en el tema. Mirá, vamos a compartir una serie de notas que hay publicadas. De hecho, muchas son de Franquito Misraji, otras de Ari Lijalad. Bueno, uno de los jueces que viajó al Lago Escondido se apartó de una de las causas del Grupo Clarín. El juez Caicial, que fue al Lago Escondido, maneja 82 expedientes del Grupo Clarín, 24 se movieron posviaje. De acusados a víctimas, cómo Comodoro Pi favoreció a los jueces y ejecutivos de Clarín en el caso vuelo del Laufer, los documentos que confirman que los chats del Laufer son verídicos, el vuelo del Laufer, el documento con los nombres de los jueces y fiscales que viajaron a Bariloche, los fallos a favor de Clarín que firmaron los jueces del vuelo. Bueno, hay mucho, Luis, te recomiendo entrar al destapeweb.com si querés no hacer un paréntesis, sino profundizar un poco, porque me parece que acá está un poco explicada la realidad de la República Argentina. Así que si tenés ganas, metete y te va a venir bien. Impecable, Doc, muchísimas gracias. Placer. ¿Me acompaña a ver qué fue lo que sucedió hoy en el Destape? Por supuesto, Que seguimos vamos. con más Argentina Política. A ver. Otro de estos informes que hablan de la recesión que está viviendo la economía argentina en general, pero que ataca particularmente a las pymes. De hecho, hay dentro de este informe que hace el Observatorio de la Asociación de Industriales de Pymes Argentinos, IPA, yo siempre que lo leo pienso en la cerveza, perdón. Tienen que cambiarle el nombre, chicos. No se puede así, No se puede O así. esto habla de vos, no sé, también, ¿no? ¿Cuánto cayó la producción de cerveza? Ahora podemos ir por ahí. Vamos por el sector cervecero. No, que está buenísimo el informe porque suma las voces de los empresarios pyme en primera persona, que es algo que a veces en la economía, como vemos muchos números, muchos datos, mucha estadística, nos olvidamos de justamente las personas que están detrás de las empresas y cómo están viviendo este proceso, esta recesión y cómo están tomando esas decisiones en relación a, bueno, si achica personal, no se achica personal, cómo se piensa el 2024 y los años. Y salió esta declaración de Santiago Caputo diciendo, bueno, ¿qué opinás sobre Mauricio Macri? ¿Querés que integre el gobierno? Y él dice, tengo una excelente opinión del presidente Macri. Conmigo en particular siempre ha sido extremadamente generoso. Creo que sentó las bases para la Argentina finalmente pudiera cambiar. Admiro la construcción que hizo el PRO en los últimos años. Y aparte yo vengo de esa escuela. Estamos, bueno, de Durán Barba, ¿no? Lo entrevistamos. Estamos enormemente agradecidos por su apoyo incondicional al cambio que está llevando adelante el presidente Milei. Hemos tenido, bueno, toda una chupada de medias de Santiago Caputo a Mauricio Macri, también en la previa de este acto, previendo tal vez que hubiera alguna crítica al gobierno y atenuando estas posibilidades, ¿no? Modalidades que buscó el Comité Olímpico Internacional, que una vez dijeron, bueno, el comité, los Juegos Olímpicos que son tradición, templo. Sí, claro. Bueno, pero hay que darle un poco de circo porque los tiempos son otros, porque hay que atraer a los pibes. Es verdad. Sí. Entonces buscamos espectacularizar a los deportes. Entonces se inventa el básquet 3 contra 3. Es loco, pues está el básquet hay. El deporte extremo mismo, el oro argentino, BMX. BMX, sí. A ver, creo que hablábamos justo cuando veníamos a la radio, a las 6 de la mañana hablábamos de esto, 6 y pico. Ya el deporte a alto rendimiento, y no sé si el deporte es salud, porque le dan muchas horas y como todo exceso, no sé si el cuerpo está bueno para esto. Bueno, cuando encima se le llamas deporte extremo, por algo le llamas deporte extremo. Bueno, está lastimado por todos lados nuestro medallista olímpico. Sí, Diego es una referencia inevitable. Dependemos. En pasado no corre nada porque es un tipo que se la pasa resucitando. Claro. Y nosotros los argentinos somos especialistas en resucitar. Nos caemos, tocamos fondo, volvemos a tocar fondo, rascamos el fondo y seguimos tocando fondo. Y terminamos recuperándonos, saliendo a flote.
La saludo y le doy la bienvenida a Flor Gutiérrez. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar en un toque? Vamos a hablar de la ejecución presupuestaria, porque hay un informe que salió hace muy poquito del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, que marca cómo está la ejecución de las distintas partidas presupuestarias a sectores claves. Primero, cómo está repartiéndose entre los organismos, entre las distintas áreas de gobierno, pero también a los programas y a los programas sociales. En las vísperas del San Cayetano vamos a estar analizando cómo está la ejecución de aquellos programas que se destinan, por ejemplo, a el Ministerio de Desarrollo Social, el potenciar trabajo, la ejecución de las partidas presupuestarias a los comedores y merenderos, bueno, de todo eso vamos a estar hablando en el diario. Imagino que todo lo que podía ejecutarse se está ejecutando, porque voy a ser optimista. Pero, Franco, ¿qué pasa con la visita de los diputados y diputadas libertarios a genocidas? Bueno, muchas novedades. Por un lado, hubo una denuncia penal para que se investigue en tribunales el encuentro de los diputados de la Libertad Avanza con los genocidas en la cárcel de Seiza, hecho que ocurrió el 11 de julio pasado. Pero también el día de hoy se conoció, publicó Data Clave, la imagen, la fotografía, donde se puede ver justamente a esos diputados con los genocidas en la cárcel. Bueno, es la foto del encuentro. Allí podemos ver a Alfredo Astiz, podemos ver a Raúl Guglielminetti, a Adolfo Donda, a Antonio Pernías. Me refiero a genocidas pesados de lo que fue la última dictadura cívico-militar, y también podemos ver a los diputados libertarios como Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Fernanda Araujo. Lourdes Arrieta fue la que decía que había nacido, ¿no? En el 93. Sí, está en el centro. Tiene una cara de haber ido engañada de una manera terrible, Sí. ¿no? Ahí posando Pero para que la disfruta foto, el engaño también. sin saber con quién estaba. Sí, bueno, Poco creíble. También Guillermo Montenegro. Bueno, esa foto viene a confirmar algo que ya se había confirmado también por documentos oficiales y judiciales, de los que ahora vamos a dar cuenta. Digo, no es que estaba en cuestión, pero ya de por sí la foto muestra, primero, que no son viejitos que se están muriendo, como viene a sostener y vamos a escuchar el gobierno a través de sus ministros de Justicia y de Seguridad, Mariano Acuña Libarona y Patricia Burrich. Y por otro, bueno, la connivencia que hay, ¿no? Acá claramente hay un proyecto de impunidad que se está tejiendo, porque ¿qué fueron a hacer allí esos diputados? Bueno, claramente fueron a buscar algo y recibieron algo a cambio también. Decía, hay una denuncia penal. Esta reunión llegó a tribunales. El juez federal Ernesto Kreplak, que subroga uno de los juzgados de Lomas de Zamora, que es la que tiene jurisdicción sobre aquel complejo penitenciario, recibió este lunes una presentación judicial justamente de un colega suyo, el presidente del Tribunal Oral Federal número 5, Daniel Obligado, que pide que se investigue esa reunión. Allí podemos ver el documento que fue firmado ayer por Obligado. Ahí dice que en razón de escritos presentes y que hizo la acusación, porque Obligado se hace eco de un planteo que hizo el abogado de causas de lesa humanidad, Pablo Yonto, donde pide que se investigue la posible comisión de delitos justamente en el marco de la visita de personas condenadas por delito de lesa humanidad y que tienen condena firme y están bajo proceso de ejecución. Se apela a Obligado porque Obligado estuvo en este tribunal en la condena de la causa ESMA y tiene bajo su custodia, digamos, la ejecución penal de la pena de Astiz, que es por el cual se hizo el planteo. Y un poco lo que está planteando Yonto es que se violó el reglamento para la visita de presos. Esta es la excusa jurídica para que esto se investigue en sede penal, y dice que los presos tienen que consentir las visitas, y el letrado se toma de la trascendencia pública y mediática que tuvo el caso para decir, bueno, acá por lo menos 2 diputadas dicen que fueron sin saber a dónde iban. Por lo tanto, si esto fue así, dijeron que fueron engañadas, por lo tanto se tiene que investigar, y además es escandalosa la respuesta que nos está dando el Servicio Penitenciario Federal, que ahora depende del Ministerio de Seguridad, donde da argumentos insólitos con respecto a también la visita. Por eso pide que esto se investigue. Decíamos, podemos ver la siguiente placa, tiene que ver con la presentación de Yonto, que habla de una gravedad de los hechos, que debe iniciarse una investigación por violación del reglamento, como decíamos, es la placa número 2. Y dice que esto de repetirse puede habilitar la posibilidad de riesgos para los visitantes, pero también la posibilidad de concretar fugas
y además deja al desnudo la poca seriedad en el cumplimiento de normas por parte del personal del Servicio Penitenciario Federal, del personal jerárquico, porque se están incumpliendo diversas leyes. En la siguiente... ¿El servicio penitenciario lo tiene seguridad? Claro, lo tiene ahora, Bullrich. pasó de la órbita de justicia a la órbita de seguridad, a la órbita de Patricia Bullrich. En la siguiente placa lo que podemos ver es otro fragmento de la presentación de Yonto, que es de la que se hace eco obligado y termina en el juzgado de Lomas de Zamora, donde Yonto pide que se inicie una investigación urgente por esa visita y se pida nombre y apellido de quienes efectivamente ingresaron el 11 de julio a Ezeiza y que también el Servicio Penitenciario Federal acredite cómo dio cumplimiento a la reglamentación que registra justamente todo lo que tiene que ver con las visitas, pide que también el Servicio Penitenciario acredite el consentimiento de cada uno de los internos, pide también al servicio que informe qué funcionario realizó el trámite interno correspondiente a cada visitante y a su vez, si dio la conformidad. Digo, lo que tiene que ver con el expediente administrativo de cómo fue la visita. En la siguiente placa podemos ver las medidas que piden, y esto sí es diría lo más relevante de la presentación, si llega a tener cabida judicial, es decir, si CREPLAC, que estaba analizando la presentación, avanza, porque pide que se cite a prestar testimonio a todos los diputadas y diputados que concurrieron al penal a ver a los genocidas, les pide que expliquen los pormenores y se detalle toda esa visita desde sus inicios ante lo que considera la evidente violación de las normas reglamentarias para las visitas de los internos. También que se cite a prestar testimonial a los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, del complejo donde estaban alojados los genocidas. Y también se cite a prestar testimonio al subdirector del Servicio Penitenciario Federal, a Diego Morel, porque fue quien dio una respuesta a lo que considera Yonto fue insólita con lo que tiene que ver, la justicia le pidió que informe respecto a esto y dijeron, bueno, los presos pueden recibir las visitas que quieran, palabras más, palabras menos, por eso Yonto está pidiendo que también el Servicio Penitenciario Federal dé explicaciones. Obviamente este planteo de Yonto no pasó desapercibido y antes de girarse por parte de obligado a CREPLAC, tuvo una respuesta por parte de los abogados defensores de los genocidas, entre ellos Fanego, que podemos ver en la siguiente placa. Fanego dice, no corresponde que avance, le dice al juez, en consideraciones respecto de las circunstancias, comentarios, participantes y demás menesteres de la reunión llevadas a cabo por señores diputados de la Nación con personas, dice, privadas de libertad, alguna de ellas cumpliendo condenas dictadas en juicios de venganza. No. Esto dice Fanego, es el abogado defensor de los genocidas. Así lo viste. Lo que demuestra esto es que no quieren que se investigue en sede judicial esta reunión. Ahora, ¿qué fueron a hacer allí los diputados? Bueno, la tesis central es que fueron a abordar una problemática que tienen los genocidas y es que quieren salir de donde están, quieren dejar de estar presos. No sabemos si hubo una promesa de campaña, sí sabemos, y lo publicamos aquí, que la actual vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitó a al menos 10 genocidas antes de llegar a su cargo, y no sabemos los pactos de impunidad que hay, pero claramente sí sabemos que los genocidas quieren dejar la cárcel en la que están y que presentaron iniciativas a los diputados como alternativas para que les puedan dar una mano. En ese norte vamos a escuchar ahora al ministro de Justicia, a Mariano Cunio Libarora, que estuvo por Mendoza en lo que fue la implementación del sistema acusatorio en la justicia mendocina, y en una entrevista dijo lo siguiente cuando le preguntaron por el tema genocidas. Escuchémoslo. Hay gente de más de 80 años que está enferma, que está débil, que está en la cárcel, que bien podría estar en otras condiciones de detención. Me parece que estamos afectando el criterio de humanidad de las penas, estamos afectando el criterio de dignidad y esto ya no se ha convertido en justicia, sino se torna en venganza. No podemos olvidar el pasado de ninguna manera, pero ya tener gente que se esté muriendo, y hay más de, creo que 300, de edades elevadas en esa prisión, a mí me parece que
que es un tema para que merecería una conversación. ¿Y avanzar de qué manera? Hay que conversarlo, no lo tengo definido, hay que estudiarlo. Yo creo que es un tema que a mi juicio, a mí eso me produce mucha indignación desde el punto de vista de la justicia, de la situación de estas personas que merecerían morirse teniendo en su casa con una tobillera de la mano a la esposa, ¿viste? Independientemente de los delitos por los que fueron condenados. Ya cualquier persona que muera como corresponde, que pase sus últimos días como corresponde, eso es humanidad. Bueno, en lugar de pedir por el paradero de los desaparecidos, de los nietos que están robados y no sabemos quién los tiene, en lugar de que el ministro de Justicia les reclame eso a los genocidas, está pidiendo que se vayan a sus casas y puedan morir tranquilos de la mano de su esposa. Bueno, no sorprende. Junio Libarona, que antes fue abogado, viene de un estudio importante, defendió, por ejemplo, a acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Bueno, ahora el gobierno quiere instalar justamente eso. Por eso es importante avanzar en esto, darlo a conocer e intentar evitarlo por todos lados. Nosotros periodísticamente, pero también los organismos de derechos humanos se están moviendo. Contactamos por este tema a Pablo Yonto, abogado de lesa humanidad, y esto nos decía sobre toda esta cuestión. Todos los grupos que reivindican a los genocidas, entre los cuales está la vicepresidenta Villarroel y todo lo que significa, bueno, el ala, por ponerle alguna denominación, cara pintada del país, ¿no? Que son los que siempre han estado tratando de derrocar gobiernos democráticos desde el 83 en adelante, exmilitares, abogados ligados a ellos. Todos son grupos que están planificando acciones tendientes a poner en libertad a los genocidas que están presos y condenados, poner obstáculos a los juicios por delitos de lesa humanidad, hacer campañas para intentar ellos mostrar que son inocentes. Todo ese aparato de acción psicológica lo llevan adelante de distintas maneras, con reuniones, con estos encuentros en las cárceles, con proyectos de ley. Bueno, frente a todo eso hay que responder de todas las maneras, periodísticamente contando la verdad, judicialmente investigando todos los delitos que han cometido y los delitos que cometen hoy, y políticamente tratando de excluir a todo lo que es antidemocracia de los ámbitos democráticos. Allí lo escuchábamos a Yonto. Esta última referencia tiene que ver con que mañana miércoles se va a llevar justamente este tema al Congreso. Primero hay una reunión entre los organismos y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Sabrina Ahmechet del PRO, y luego también se va a llevar el tema a sesión en la Cámara Baja y se va a plantear justamente este tema. Se van a analizar diferentes proyectos que van desde el mero repudio a una sanción o expulsión de los diputados del Congreso. El oficialismo estaba trabajando para que esto quede en un mero repudio. Así que Spoiler alert, parece que llegaron a un acuerdo. exactamente. Muchas gracias, Franco. Y Flor, ¿qué está pasando con el presupuesto? Bueno, vamos a hacer un breve análisis porque imagínense que la ejecución presupuestaria es muy amplia, pero yo les decía, informe del CEPA, análisis de la ejecución presupuestaria de enero-julio de este año en relación a enero-junio del año pasado. Siempre voy a usar las comparaciones en ese mismo periodo, ¿sí? O sea, interanual acumulado. Si les parece, ya pasamos a la primera placa, porque lo que vamos a observar es que la ejecución del presupuesto tuvo una baja real del 30%. ¿Esto qué significa? Que lo que se destina a diferentes partidas dentro del esquema de la administración tuvo una baja en términos reales del 30%. Es muy fuerte, es una baja muy fuerte, teniendo en cuenta la situación y el contexto en el cual estamos. Ahora, vamos a ver, dentro de lo que sí está ejecutando este gobierno, ¿a dónde se destina ese gasto que está ejecutando? Pasemos a la siguiente placa, porque, bueno, acá no se ve muy bien porque está el graph, pero si lo pudiéramos sacar, lo que vamos a observar es que el grueso, la columna más grande, es lo que se destina a seguridad social, que es el 52% del total del gasto.
¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, con que ahí adentro están las jubilaciones. No pensemos solamente en los programas sociales, que ahora vamos a ver que se está pasando la motosierra de una manera increíble en muchos programas que son importantes en este contexto, sino que gran parte del gasto que tiene el Estado es en jubilaciones y pensiones. Entonces, gran parte del gasto está yendo a este sector. No implica que no lo estén recortando. De hecho, en otro momento, la ejecución del gasto que iba a este sector superaba el 70%. Ahora está en el 55%. O sea, ya de movida es el sector que más plata se lleva, por eso ocupa un casillero enorme. Este gobierno sigue siendo el sector que más plata ocupa. El tema es que se gasta menos. Se gasta menos. Pero miren el segundo punto en donde más se está gastando. O sea, la motosierra está pasando por absolutamente todos lados, ¿no? Dentro de lo que es el presupuesto, se ajustaron todas las partidas. Ahora, el segundo sector a donde más se destina el gasto son los servicios de deuda. No te puedo creer. Tenemos seguridad social y servicio de deuda pública 11%. Después vemos que el sector de energía se lleva un 9% del gasto, el sector de la educación se lleva un 5%, la asistencia social se lleva un 4%. Pero insisto con esto, ¿no? Hay recorte y motosierra por todos lados, pero el servicio de deuda pública es el segundo, la segunda función por donde se está, que explica la mayor parte del gasto de este gobierno. Y ahora sí, porque en la víspera de San Cayetano, ustedes saben que se conoció hace muy poco los datos de, bueno, en realidad los microdatos de la encuesta permanente de hogares que muestran una pobreza que estaría en el 54,8%. Después igualmente INDEC va a publicar su informe oficial de pobreza. Tengamos algo de referencia. Esos niveles de pobreza de casi el 55% son los niveles de pobreza post-crisis 2001. O sea, estamos hablando de esos elevadísimos niveles de pobreza y en ese marco y en este escenario el gobierno recorta la plata, las partidas que se destinan a los programas sociales que están dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Pasemos a la siguiente placa porque lo vamos a ver muy bien. Y la verdad es que preocupa mucho. Bueno, fíjense en cómo varía, es la variación interanual de lo que se ejecuta del presupuesto en los programas de desarrollo social. Miren el potenciar trabajo. Las partidas presupuestarias que van al potenciar trabajo tuvieron una baja del 75,5%. El apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia tuvo un recorte del 77,4%. Lo que se destinaba a la economía social, casi 100%. O sea, piensen que es un área en donde directamente no recibió presupuesto este año. El Plan Nacional de Protección Social, 92%. Las políticas alimentarias tuvieron un recorte del 26% y los comedores comunitarios y merenderos tuvieron un recorte de su presupuesto del 81%. No puedo disociar esto del ataque a las organizaciones sociales y la judicialización de todo eso, digamos, porque pareciera estar atado, digamos, a todo eso. Y parece mentira que la justicia le siga preguntando a Petovelo si está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Bueno, no, evidentemente no está cumpliendo porque recortó a los comedores el 81,7, es una locura. Sí, y como siempre digo, contextualizarlo, ¿no? Entenderlo en este escenario complejo en donde se están perdiendo cada vez más puestos de trabajo, en donde el ingreso, el salario no alcanza, por más del que el gobierno, nuevamente ayer Javier Milei en una entrevista con un medio internacional dijo que se está recuperando el salario, incluso en términos acumulados, eso es falso, y de hecho si el salario estuviera recuperando no estaríamos con estos niveles de pobreza, porque en Argentina la pobreza se mide a través de los ingresos. Esta foto que estamos viendo particularmente en los programas del Ministerio de Desarrollo Social se replica en un montón de áreas ministeriales, en un montón de ministerios. Puedo contarles un montón de organismos del Estado que tuvieron recortes muy fuertes. Por ejemplo, la Superintendencia de Servicios de Salud tuvo recortes del 45%, la ANMAT, que es un organismo importantísimo, recortes del 17%, la Agencia Nacional de Discapacidad, recorte del 13%. Y la otra placa que yo les traje es para que puedan ver lo que está sucediendo también en programas vinculados a la salud. Esto es lo que va a programas de salud seleccionados. Miren las bajas en, por ejemplo, la respuesta al VIH, hepatitis del 76%, el recorte de esos programas. Prevención de enfermedades patológicas, recorte del 78%. Prevención de enfermedades endémicas, 65,6% de recorte. Fortalecimiento del sistema público de salud, un recorte del 82%. Bueno, así podríamos estar horas acá contando los recortes que está haciendo este gobierno en áreas sensibles. Y bueno, me parece que muestra un poco cómo está funcionando también este
gobierno, por lo menos en el área administrativa y gubernamental, ¿no? Porque muchas veces se enfocan en lo que está sucediendo con la macro, lo que está sucediendo en el mercado, lo cual es muy importante, ¿no? Ayer el lunes negro y todo genera mucha atención y es muy importante, pero tener presente que la motosierra, mientras tanto, sigue activa, ¿sí? Le está cargada de combustible y está pasando por todas las áreas y por todos los sectores. Por la AFI no. Por la AFI no. Eso es cierto. 100.000 millones de pesos para gastos reservados. Tremendo. En este contexto es brutal. Sí, sí, tremendo. Bueno, muchas gracias, Flor, por estos datos. Por las buenas noticias, sobre todo. Sí, siempre. Estamos agradecidos. Bueno, si quieren, realmente. igual les cuento que hoy el Blue bajó un poquito, se cerró en 1.375. Bueno. Es un poquito alto, ¿no? Los financieros también, 1.335 el dólar MEP. Riesgo país. Riesgo país bajó un poquito en 1.625 puntos básicos. Estar ya arriba de 1.600 vino para quedarse. No, olvídate, ya está a niveles Una vez que high. consolidas, claro, te quedas ahí arriba. Toto Masterclass. Pero hoy amaneció el mercado más en verde. Ayer era todo rojo, Está bien. hoy amaneció en verde. Es una lutería. No sé si Pasado ustedes mañana lo aparece el sienten. rojo también. No sé si ustedes Yo no lo lo sienten en su sentí, bolsillo. yo no lo pero- sentí, ¿sabes? Ah, no, no lo sentí. Tal vez mañana, por la humedad. No la ves. Por la- me parece. no, no la No, estoy eso viendo. es, No la no la estoy veo. viendo. Bueno, mañana vamos a ver qué es lo que sucede con la marcha por San Cayetano, que va a ser muy importante, qué es lo que pasa ahí en el Congreso de la Nación. Recién veíamos esto de los genocidas. Reitero, va a haber el oficialismo con aliados, van a votar una declaración de repudio y después una cuestión de privilegio para que esto vaya a la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Van a repudiar a Cuño Libarón y a Bullrich también? Porque son Me los que están parece que preparando el proyecto de ley para Me la parece que no, domiciliaria. me parece que no. Y al que tampoco van a repudiar es al burrito de Argentina Política, Y no, porque bueno, ya sí todo el repudian mundo al quiere al burrito. burrito de Argentina Política, obviamente, en nuestro canal de YouTube, en la transmisión en vivo, en la zona del chat, están los 4 nominados. Lo tenemos a Javier Milei, que decía que el cepo era malo, 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 pero de golpe ayer el cepo nos salvó de ir al inframundo, ¿eh? Lilia Lemoine dice que Marx es satán o es satánico, en Satánico, realidad. sí, sí. Las licencias de conducir que no van a tener vencimiento porque el ahorro es en todos lados, Autitos siempre. chocadores. Y el INADI afuera, ahora de verdad, porque Adorni decía en febrero que era el cierre definitivo del INADI y ahora lo vuelve a decir. Faltó la muerte administrativa. Yo estoy ¿Tenés confundida. dudas? Sí. No, yo voy con el rey. Con- Voy con el rey. con mi- del cepo. Y, Con pero- Milei y el cepo, ¿no? Están Estamos- militando el Yo voy cepo. con Lemoyne. 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 Bueno, Nunca nadie le dijo Lemoyne. Bueno, me salía así, Lemoyne, ¿no? Bueno, perdón, Lemoyne. Lilia Lemoyne. Lemoyne. Igual le Manito. podemos decir Lemoyne. Vamos a ver los Ay, resultados. no le dice así porque así. Si gana Milei, si gana Vos Lemoyne. no dijiste con quién, pero. Yo con bueno. Milei, Milei Bueno, y Cepo, 3 vamos. contra 1. Sí, mira, estuvimos ahí bien. Estuvo ahí nomás 38 Lemoyne, puntos. ¿eh? Sí, Lemoyne con Marx y Satán estuvimos Lemoyne. cerca. Sí. Ganó Javier Bueno. Milei en contra del cepo y a favor del cepo y Lemoyne con Marx y Satán. Marx satánico segundo. Muy bien, Lemoyne. Bien, Flor, medalla de plata te llevas. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí. Ustedes, compañeros, compañeras, será hasta mañana a las 7 de la tarde con Nueva Argentina Política. Se quedan aquí en el Destape. Ya viene Claudio Villarruel con Detrás de lo que vemos. Nosotros nos vemos mañana. Chau.